Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Hoy estamos en un episodio especial de Rompiendo Cadenas, un episodio muy especial porque es en colaboración con la revista Diálogo Espontáneo, de la que tengo la fortuna y suerte de también ser parte del equipo de la misma. Y en esta colaboración estamos realizando una serie de debates sobre diferentes temas entre diferentes perfiles. Y en esta ocasión en especial llevamos a debate la despenalización de las drogas. Las dos personas que estarán hoy debatiendo, uno de ellos es Guido, un estudiante de Derecho en la Universidad de las Hespérides, y Lino, que estudió Relaciones Internacionales y acaba de terminar también en Hespérides el máster en Economía. Pero mejor que cada uno de ellos se presente por sí mismo y justo antes de empezar su alegato inicial. Así que ahora se presentará. Antes de eso, para todos los que nos están viendo, puedan saber un poco la estructura del debate. Primero se presentarán, después habrá un alegato inicial, cada uno tendrá un máximo de 10 minutos, no tienen por qué usarlo en su extensión. Después habrá un debate temático, donde en base a tres preguntas habrá tres intervenciones para cada uno de ellos de 2 minutos y por último habrá un alegato final de 5 minutos para cada uno de ellos. Por decisión se ha decidido que Guido sea el primero en realizar las intervenciones y Lino será el segundo en que las realizará. Y sin más dilación, creo que ya podemos empezar. Así que, Guido, si quieres, preséntate y cuando me digas, iniciamos. Bueno, mejor si quizá queda un poco más natural que os presentéis primero y después ya iniciemos el debate. Así que, Guido, si quieres, preséntate. Vale. Bueno, la verdad que estoy en una etapa muy constructiva de mi vida, ¿no? Además de que tengo un espíritu muy curioso, orientándolo también así hacia la excelencia y por ello me uní a la Universidad de las Hespérides, ¿no? Y la verdad que la carrera me está despertando mucha voluntad literaria, me está despertando muchísima voluntad de participar en debates también al igual. Y, y nada, qué mejor que estar aquí con Iván, colaborando, participando con la Universidad de las Hespérides y dentro del gendarme liberal, ¿no? Y luego, pues me he presentado en este debate primero por convicción personal y política, luego además considero que es un acto de responsabilidad formar parte de este tipo de debates y, por supuesto, proyectarlo y más tarde exponerlo y así también detallarlo y extenderlo. Y cuéntanos antes de que se presente Lino, ¿qué vas a defender hoy? Voy a defender la despenalización de las drogas y la persecución de la droga y del narcotráfico por parte de la policía. Y más tarde mencionaré ejemplos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y adelante, Lino. Creo que te conozco muy bien, pero hace falta que los espectadores también te conozcan, así que adelante. Claro, claro. Además del perfil que ya mencionó Iván, en general he tenido una trayectoria más o menos alineada con la defensa de una sociedad libre. He colaborado con Caminos de la Libertad, con el Vinson Center, con Students for Liberty aquí en México. Y actualmente colaboro con la Fundación para la Educación Económica como faculty, aquí mismo. Y por último, también formo actualmente parte de la Sociedad Tomás de Mercado, que es un think tank aquí en México enfocado en el formato de Liberty Fund. En general, creemos que de las buenas ideas y de su discusión se generan aún las mejores ideas. A grandes rasgos, igual, estoy aquí porque creo que hay una responsabilidad civil en este caso de poder poner a discusión qué hacer sobre un tema tan importante como puede llegar a ser la gestión de drogas, si debería de haber gestión, si no debería, cuál es el rol del Estado cuando reconocemos que el Estado es un ente con poca agencia moral en realidad en la sociedad, pero que una vez ya está inserto, ¿qué es lo que podemos hacer? Y mi posición es principalmente una de despenalización bastante parcial y en el otro caso con bastante persecución en términos de prohibición y de regulación fuerte en ciertos elementos, principalmente enfocado a qué tan en riesgo se pone la seguridad, que es la principal función del Estado, cuando liberamos muchas drogas en el estado actual de las cosas. Desarrollaré un poco más la postura, pero a grandes rasgos es eso. Entonces creo que Guido y yo tendremos algunas cosas en las que coincidiremos y probablemente algunas otras en las que no. Seguro. Fenomenal, pues muchísimas gracias a los dos. Así que, Guido, si estás listo, comenzamos con tus... Sí, sí, vale. Pues, comenzamos. Mi propuesta es, bueno, pues lo mencionado, ¿no? Despenalizar las drogas y más tarde, pues perseguirla, el narcotráfico a través de la policía, su proyección y, y eso, ¿no?
Y luego, pues el eslogan que he utilizado es menos castigo al consumidor y más actuación donde está el problema, ¿no? Por supuesto, ir en contra de la falsa dicotomía y de la idealización de que no se puede, de que no se puede ir en contra de esta y que no hay un modelo perfecto. Siempre se puede hacer humanamente pues lo más perfecto posible. Es evidente que el humano no tiene un 100% de acierto en todo lo que hace, de ninguna manera, pero sí que hay que intentar que que cada persona pues pueda performar, ¿no? Eh, pueda tomar decisiones dentro de este, pero también que no salpique ni manche a la población ni al Estado en ese momento. Y sobre todo a nivel pictórico, ¿no? A nivel de imagen, a nivel compositivo, considero también que no solamente pues somos personas que tienen que luchar en contra de eso, sino que somos de alguna forma vidas atravesadas por un hilo común que es el anhelo de una seguridad, de, de una seguridad, de un mercado, de que no exista un mercado negro y que realmente todo esté regulado y haya una intervención estatal, incluso propia, individualizada, sobre las drogas, ¿no? Y el primer título que tengo es El fracaso de la prohibición, que es la lógica del miedo a la sanción no funciona, la demanda no desaparece, solo se esconde. Una de las cosas que podríamos hacer, por ejemplo, aquí es aliarnos pues, con los mercaderes y nómadas de este mercado negro y intentar de que pongan los precios por las nubes, ¿no? Para que nadie pueda comprar las drogas y demás, pero por supuesto que no es negociable y que no se puede hacer una cosa semejante y no puede haber participación ni de binomios terroristas, ni del mercado negro por parte del Estado, ¿no? Luego tenemos, por supuesto, al prohibirlo, pues el Estado regala el monopolio absoluto a las mafias. Y sobre todo los ejemplos que tenemos tenemos modelos híbridos dentro de la esfera de influencia occidental que lo demuestran. Por ejemplo, Estados Unidos y, por supuesto como resultado final, como magnitud valorativa, pues no tienen un resultado bueno para nadie, muchas veces, ¿no? Y tienen pues efectos muy, muy malos, efectos pues del mercado negro. Y por supuesto que las sustancias adulteradas, eh, eh, pues no se les puede poner cero de impuestos y eso generaría violencia y corrupción y digamos que el remedio es más violento que la enfermedad y lo que hay que hacer es reducir los daños, porque es una cosa que no se puede controlar al 100% y, y cada uno pues tiene que tener una responsabilidad conjuntamente al Estado. Vale. Y luego el Estado pues no se puede asociar de ninguna manera al narcotráfico, lo que hemos dicho, ¿no? A nivel pictórico, a nivel de imagen, a nivel compositivo, al igual. Y, y porque eso lleva a problemas más grandes, sobre todo ya, pues digamos que el problema escala, sino que escala de manera internacional. Y se asocia el Estado al narcotráfico como el ejemplo que tenemos, bueno, en México. Tenemos ese ejemplo y, y demás, ¿no? Hay un beneficio también de despenalizar. El adicto es un paciente, no un criminal, y los recursos van a clínicas, psicólogos, no van a juzgados ni a cárceles. Por supuesto que eso pues la idea sería pues verdaderamente buena y tendría un efecto pues muy positivo, muy positivo. ¿Cuánto tiempo llevo más o menos, Iván? 5 minutos. Vale, casi ningún Quedan, país, quedan. digamos que casi ningún país avanzado usa ya un modelo pues prohibicionista puro. Todos van a modelos híbridos de reducción de daños. Y hay cooperación dentro del narcotráfico y demás, pero sobre todo en el traspaso de frontera, ¿no? Y digamos que si a España lo ponemos en un cinturón, sobre todo toda la parte oriental, suroriental, mencionando Murcia, zonas como Murcia, Cádiz, zonas más sensibles, donde pues realmente es una situación de excepción la que hay allí y hay problemas pues de grado mayor, ¿no? Y, y digamos que son los lugares que más hay que proteger y donde hay mayor cooperación, pero realmente es ordinaria, porque normativamente siempre la hay, de país a país. Simplemente lo único que ocurre es que cambia de policía en el traspaso de frontera y en vez de gestionarlo el país España, pues lo gestiona la zona del área económica europea de Italia
o de Portugal, realmente pues si hay un traspaso entre país y país. Y vale. Y pues por supuesto las drogas existen, eso es un hecho, ¿no? Y nadie puede decir que las drogas pues no son peligrosas. Y por supuesto que hay que estar en contra de ellas, tanto individualmente como colectivamente. Y, y un modelo prohibicionista pues no es, prohibicionista totalmente pues no es el resultado. Lo que yo considero que habría que hacer en España, pues yo considero que la sociedad española se ha autodestruido sobre todo normativamente. Y lo que tendría que hacer es destruirla nuevamente, destruirla por completo, dar un primer paso que sea el adecuado y tratar de tener más tarde pues un 100% de acierto en todo lo que hace. Ese es el objetivo, aunque luego no ocurra, y que sea realista, y que sea realista. Eh, vale. Pues Iván, yo ya he acabado, creo. Ya he acabado mi primera pregunta. Perfecto, fenomenal. Pues adelante, Lino, cuando quieras. Gracias, Iván. Como pequeño preámbulo, yo soy anarcocapitalista, entonces estoy en una posición en la que es interesante defender el intervencionismo, pero yo creo que es plenamente consistente con ello. A ver, yo creo que hay que primero analizar un poco el Estado como orden político y especialmente entender en qué situación nos encontramos actualmente. Actualmente, el Estado se adjudica seguridad y aplicación de la defensa de derechos individuales y de propiedad, adicional a otros derechos que podremos considerar que se llaman derechos positivos hacia otras esferas de la sociedad. Creo que algo importante es entender que el status quo no es, uno, un orden liberal sin Estado, pues básicamente como la utopía de los ANCAP, o dos, un Estado mínimo liberal. Es decir, vivimos en un Estado altamente intervencionista y que por lo tanto se ha involucrado históricamente con la gestión de drogas y con otras esferas de la vida. Y hoy el Estado, y estas son algunas de las tres funciones principales, uno, gestiona la creación y uso de drogas, en este caso farmacéuticos y algún otro tipo de drogas legalizadas. Dos, ha socavado el rol de la familia y la comunidad en determinar normas sociales, es decir, noten cómo normalmente cuando algo se vuelve legal, existe un debate significativo dentro de la sociedad y el principal argumento que dicen, si el Estado lo permite, es porque es bueno. Es decir, se asocia la moralidad con la ley cuando no necesariamente es cierto. El ejemplo más claro de esto es el NAP. Evidentemente, nadie debería de violar el principio de no agresión. Pero no por no violar el principio de no agresión no significa que no estamos haciendo algo incorrecto. Es decir, ponerle los cuernos a tu pareja, incluso si no está dentro de un contrato, se puede considerar que es moralmente incorrecto y que no es deseable. Al igual que mentir a otra persona, incluso si no está dentro de un contrato. Lo que esto hace es que, y por último, ha creado las condiciones para el tráfico de drogas en mercados grises y mercados negros. E incluso ha permitido el florecimiento del crimen organizado. Es decir, el Estado es una estructura que se ha involucrado de manera significativa dentro de la vida social actualmente. Y creo que lo que deberíamos buscar con esta conversación, que creo que justo Guido y yo estamos un poco más cercanos en la posición, más que yo estar yendo contra un ANCAP duro que dice legalicemos absolutamente todas las drogas, creo que es uno de cuál debería de ser el rol del Estado en torno a las drogas para maximizar la libertad y responsabilidad de los individuos en el corto, medio y largo plazo. Y creo que puedo contribuir especialmente en la parte de medio y largo plazo. Pues, pasamos como a la primera línea de argumento que tengo, que es que, ¿cómo debería decir idealmente? Yo creo que está claro que el Estado no debería de intervenir de manera significativa en el consumo de drogas. Es decir, creo que en una sociedad liberal, es decir, incluso con Estado mínimo, el Estado debería de estar involucrado de manera mínima. Sí, pero no porque algo sea legal, como ya dije, significa que algo debería estar permitido o algo que no esté, que esté despenalizado significaría que que se deben de hacer este tipo de acciones. Entonces, ¿cuál es el tema? Que históricamente las normas sociales se han dado a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, históricamente se ha dado a través de la iglesia, pero incluso durante el siglo XIX, a través de siglo XIX y siglo XX, a través de sociedades de ayuda mutua, a través de comunidades, es decir, a través del mismo barrio, se han establecido normas sociales sobre cómo nos deberíamos de comportar. Este es un análisis que también hace Hans Hermann Hoppe en términos de cómo, según él, se debería de formar una sociedad libertaria o liberal que básicamente no necesariamente que el Estado intervenga de manera constante, pero que existan normas sociales muy fuertes que eviten que las personas, por ejemplo, abusen del consumo de drogas, que abusen de cierto tipo de elementos.
¿Por qué entonces creemos que las drogas tienen efectos nocivos? Porque esto puede ser intuitivo, como las drogas hacen daño, es cierto, pero las personas hacen cosas que les pueden llegar a hacer daño, es decir, pueden estar en relaciones emocionalmente abusivas, pero aún así reconocemos que los individuos tienen derecho a estar dentro de ese tipo de relaciones. ¿Cuál es el problema? Que creo que hay dos puntos. Uno es uno de inhibición. Es decir, hay ciertas drogas que cuando las consumes eres incapaz de tomar decisiones racionales. Y no es como el alcohol que puede llegar a inhibir un poco, sino que directamente no controlas las acciones que estás haciendo. Pero segundo, creo que es principalmente enfocado a la adicción. Uno, por ejemplo, en términos de carga económica, de dependencia física o emocional, que son algunos de los efectos que incluso drogas como la marihuana, que no necesariamente genera dependencia física, pero sí genera dependencia emocional, algunos daños cognitivos para menores de edad, sí puede llegar a generar daños. Entonces, creo que el marco, en este caso de regulación, en caso en lo que deberíamos enfocar, es qué drogas son las que dañan de manera significativa, bueno, generan inhibición en el individuo y generan adicción, lo que hace que se socave la autonomía del individuo y por lo tanto la capacidad de tomar decisiones y de ser responsable en el futuro. Creo que ese es el principal marco por el cual se debería de hacer sí, que se debería de analizar qué drogas prohibir y qué drogas permitir. Creo que el ejemplo más claro de drogas que han sido socializadas e integradas dentro de la vida social son cosas como el tabaco, como el alcohol, que de manera clara generan daños a la salud de las personas, pero aún así los daños son bastante internalizables, es decir, no necesariamente generan daños significativos a las personas que les rodean. Incluso cuando eso sucede con el cigarro, ya vemos que los establecimientos tienen normas específicas para decir esas son zonas de fumadores, las zonas son zonas de no fumadores. Si quieres comerte la externalidad, puedes estar aquí, si no, puedes estar en esta otra parte del lugar. Eh, sí, ese es el primer punto de análisis, principalmente sobre cuál es el estado de las cosas. El segundo es sobre cómo lidiamos con las drogas en una sociedad libre. De nuevo, idealmente deberíamos tener una intervención gubernamental bastante limitada. Y en este caso, que haya, uno, limitaciones contractuales, es decir, si vivo dentro de un edificio y dicen no puedes fumar marihuana o no puedes meterte alguna de estas sustancias duras, no lo puedes hacer. Es decir, esa es una intuición bastante razonable dentro de la tradición liberal. Segundo, a través de la misma sociedad civil, es decir, a través de mecanismos de concientización, por ejemplo, de responsabilidad, de cautela, de tener cautela cultural sobre no intentar formar a un ser humano nuevo desde el inicio y decir, pues podemos consumir drogas, no hay problema, solo es un tema de construcción social, cuando en realidad las instituciones pueden llegar a ser tan prohibitivas con el abuso de sustancias, que justo pecados como, ahorita se me fue el nombre en español, pero gluttony, es decir, básicamente como el yo intentar tener muchísimo placer en términos de consumir drogas o de consumir comida o de cualquier otra cosa, se ve de manera negativa porque se sabe que lleva a resultados en términos del orden social bastante indeseables. ¿Cómo se ven en general estas normas? Y que no, pueden estar apoyadas por la iglesia dependiendo de las sociedades o pueden estar enfocadas más directamente en la sociedad civil y en la concientización. Es básicamente un rechazo constante sobre el consumo de drogas. Es decir, que algunas se pueden llegar a consumir de manera recreativa, como lo hacemos actualmente con el alcohol, pero que debería haber una limitación muy clara en términos de espacio, en términos de cantidad y en qué términos de drogas se pueden llegar a experimentar. Esto no evita que las personas consuman en una sociedad libre, pero sí evita que se generen, que las personas accedan de manera significativa a estas drogas, especialmente creo que algo que nos concierne en la conversación es los niños, es decir, sobre qué tanto acceso tienen menores de edad y personas en fases de neurodesarrollo para no consumir esas drogas que sí generan daños aún más significativos que para los adultos. Y por último, también tener el refuerzo institucional o de las instituciones formales, es decir, no solo ciertas normas, sino justo iglesia, barrio, todos estos mecanismos. Y por último, que va enfocado un poco más a dónde nos encontramos actualmente, sobre qué, entonces, sí debería haber una restricción significativa sobre cierto uso de sustancias, ¿cuál es el rol del Estado en esto? Ya reconocemos que el Estado idealmente no debería de intervenir. El problema es, el Estado actualmente se asume que tiene autoridad política, es decir, que se asume que puede actuar de manera diferente a lo que hacen otras personas y por lo tanto marcar las normas sociales dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que hace? Que el Estado lamentablemente tenga una posición al menos de generar transición de poder de la institución estatal hacia instituciones, como ya dijimos, más de la sociedad civil o incluso como eclesiásticas. ¿Por qué es esto? Creo que es Huerta de Soto quien hace una analogía parecida a esto, que es si actualmente el Estado recoge la basura y decimos el Estado no debería recoger la basura,
podemos estar de acuerdo en eso, pero alguien tiene que recoger la basura. Y en lo que se genera un cambio institucional para que haya otros agentes que puedan cumplir con esas funciones a través del mercado o a través de la sociedad civil o a través de organismos gubernamentales más locales, entonces el Estado sigue recogiendo la basura. Pero eso no cambia, que el Estado sí debería de generar un marco de transición para transferir esta parte más de responsabilidad a la sociedad civil. Entonces, ¿qué es lo que pasa si eliminamos simplemente esta institución y decimos eliminemos todas las drogas? Creemos que lo que eso lleva es justo. Si no hay normas sociales, es más probable que haya abuso y por lo tanto es una situación social bastante indeseable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ya en términos prácticos? Esto es más una propuesta que creo que podemos conversar. Uno es despenalizar y quitar impuestos de drogas asociadas a bajo impacto. ¿Y cómo analizamos qué cosas son de bajo impacto o no? Creo que hay dos análisis. El primero es que los estados sí tienen suficientes recursos normalmente para hacer comisiones especiales para poder hacer análisis de caso de esto. Pero segundo, tenemos el mercado, es decir, a través de las mismas aseguradoras en términos de seguros de salud, es posible analizar cuáles drogas son de alto impacto porque afectan de manera significativa la prima que pueden llegar a establecer contra otras. Es decir, una colaboración entre expertos dentro del campo que, de nuevo, tienen el problema de poder estar asociados al gobierno, pero creemos que es una mejor opción que simplemente decir, pues arbitrariamente decimos qué droga es y qué droga no es. Pero segundo, yo creo que tiene que haber una regulación o prohibición temporal de ciertas drogas. Es decir, cosas como el fentanilo, por ejemplo, que sí generan problemas significativos de inhibición y de dependencia, son claramente dañinas y deberían de estar prohibidas. Y también debería haber una transición significativa a la sociedad civil. Esto es, uno, a través de Forward Guidance, es decir, que el Estado activamente reconozca que debe de permitir esto. Y segundo, un mayor refuerzo de las normas comunitarias hacia las sociedades. Entonces, creo que esto es principalmente el marco de reconocer que el Estado no debería intervenir, pero dada la situación en la que estamos, debería de hacer esfuerzos de transición significativos hacia la sociedad civil. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Así que ahora pasamos al debate temático. Ya sabéis, en esta ocasión son tres preguntas. En cada una de las preguntas tendréis 2 minutos por intervención y tendréis tres intervenciones en cada una de las preguntas. Así que aprovecharlo con sabiduría, porque el primero entiendo que es por lógica, la respuesta inicial a la pregunta. La segunda será, como quien dice, casi la contrarréplica a lo que dice el adversario. Y la última, una especie de conclusiones sobre esa pregunta. Así que adelante, Guido, cuando quieras, te hago la pregunta y empezamos. Cuando quieras, sí, la puedes hacer ya. ¿Tiene el Estado derecho a prohibir que un adulto consuma una sustancia por su propio bien? Pues considero, lo ha mencionado Lino antes, ¿no? Considero que hay que educar a la persona y desde el principio, ¿no? Considero que tiene que haber una cronología respetando una serie de tiempos desde la primaria, desde la secundaria, donde hay que, de alguna manera, paternalizar al niño de manera estatal un poco también, pero sin hacerlo de manera extrema, porque dado a ello, pues no se puede, eso al final, pues como resultado final, pues no es bueno para el niño siquiera. Y además es una cosa que se propaga muy fácilmente. Pues considero que hay que educar al niño, ¿no? Y que lo que sí al adulto, más tarde, pues no se le puede, penalmente, pues no se le puede controlar las decisiones sobre su salud. Ahí está. Perfecto. Ahí ya estaría, ¿no? Sí, sí, ya llegó. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante, Lino, cuando quieras. Va. ¿Cuánto tiempo es? ¿Te dijiste Dos 12? minutos. 2 minutos Va. por... Dale. Va. A ver, yo diría que prima facie, el Estado no tiene la facultad para poder llegar a hacer esto. Pero de nuevo, creo que hay que reconocer que no vivimos en un Estado completamente liberal. Es decir, si fuéramos un Estado liberal y la conversión fuera, ¿debería regular o no? Creo que la respuesta es claramente no. Pero el problema es, actualmente el Estado ya ha cooptado estas funciones y por lo tanto hay algo que hacer con eso. El ejemplo más claro son los bancos centrales y normalmente creo que la conversión más clara dentro de la comunidad liberal. Es decir, el Estado no tiene derecho a controlar la moneda, pero sí o sea, si eliminamos completamente un banco central, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde hay una situación de crisis significativa, algunas personas podrían decir, se puede salir de la crisis, es cierto, pero hay consenso en que genera daños muy significativos, muy indeseables y que probablemente son prevenibles a través de ciertos mecanismos para que el Estado se aleje de ciertos ámbitos, en este caso de la moneda o en este caso de las drogas, para que se pueda llegar a hacer esa transición.
Yo creo que el Estado lo que tiene que enfocarse es en garantizar seguridad y condiciones jurídicas que permitan la cooperación humana. Y en ese caso, yo creo que el principal problema de las drogas, del abuso de sustancias, en este caso, es que sí existe un atentado hacia la seguridad por el consumo de drogas, específicamente por lo que las personas pueden llegar a hacer con estas en términos de inhibición. Y yo creo que justo es dar más condiciones a organismos no estatales para que tengan estas funciones. Como dije, la iglesia, los colectivos de concientización, sociedades de ayuda mutua, es decir, cosas como por ejemplo la Unión Cristiana Femenina por la Templanza, que en última instancia lo que terminó haciendo fue lobby para que se aplicara la ley seca en Estados Unidos. Es una organización no estatal y no necesariamente el Estado debería de educar sobre cómo debemos de consumir o qué es lo que debemos de consumir. Perfecto, muchísimas gracias. Turno de réplica, segundo turno. Adelante, Guido, cuando quieras. Yo estoy muy de acuerdo, bueno, si me permitís detallar y extender un poco lo que ha mencionado Lino, considero que al castigar, pues digamos que el Estado rompe el puente entre Estado y el ciudadano. Incluso el ciudadano puede tener miedo a perder su empleo, ¿no? Sobre todo si está dentro de la sanidad y reconoce también pues su adicción a la droga. Y creo que es un problema que por el miedo a la sanción, pues el consumidor oculte su adicción, porque de hecho una de las primeras cosas que se hace en sanidad es que cualquier individual que cualquier cliente de sanidad pues tiene que reconocer su problema y si no lo reconoce pues no, pues al final no puede dar un primer paso para que sea de manera real y efectiva, se encauce el problema de manera real y efectiva. Sí, ¿Ya está, Guido? Vale, sí. perfecto. Pues adelante, Lino, cuando quieras, último turno final de esta pregunta. Sí, a ver, yo creo que, y aquí creo que estamos un poco en desacuerdo. Una de las razones principales por las que creo que la prohibición tiene sentido es porque el tener un sistema de salud socializados, como hay básicamente alrededor del mundo, lo que hace es socializar los riesgos y las pérdidas que normalmente tienen las personas a través del consumo. De nuevo, hay un componente significativo en términos genéticos sobre predisposición a consumo y no quiero necesariamente culpar de manera individualizada a las personas, pero en última instancia la responsabilidad es individual para estar mejor y para evitar situaciones de riesgo. Y el problema es que yo creo que incluso sustancias que se pueden llegar a considerar altamente adictivas, pero que no necesariamente afectan la inhibición, sí hace que el resto de personas tengamos que pagar por los platos rotos de otros. Y creo que puede llegar a tener sentido en organizaciones específicas, es decir, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos o justo en organismos que se enfocan en la rehabilitación de personas, pero de nuevo, creo que esto tiene más sentido porque funciona a través de mecanismos de responsabilidad mutua y a través de la sociedad civil diciendo cómo deberíamos de vivir nuestra sociedad y cómo deberíamos de impulsar a los individuos a ser más responsables dentro de nuestras sociedades. Y el problema es que yo aquí sí estoy un poco en desacuerdo. Creo que el Estado activamente intervenga en la educación sobre cómo las personas deben de consumir o qué drogas deben de consumir, creo que debería de estar fuera de la pregunta. Es decir, yo creo que el Estado no tiene nada que ver en términos de cómo deberían de consumir las personas ciertas sustancias o no. En ese caso, tiene más sentido que lo haga la familia, que lo haga el barrio, que lo haga la comunidad, que lo haga no necesariamente la iglesia, pero en general, como los sistemas de normas que tenemos dentro de las sociedades sobre qué es la buena vida y cómo podemos llegar a ser más responsables en términos de sostenibilidad. Y además yo creo que algo importante, porque vamos a ahondar en otras preguntas porque creo que tiene sentido, es que creo que hay que buscar maneras de reprimir la demanda. Es decir, normalmente la gente culpa Big Tech, por ejemplo, de tener algoritmos súper fuertes o Big Pharma de, por ejemplo, tener diferentes drogas, pero en realidad el problema es las personas demandan cosas que tal vez nos puedan parecer inmorales, pero en ese caso orientemos a que las personas dejen de tomar esas decisiones para que no tengan que consumir ese tipo de cosas. Perfecto. ¿Y último turno? Sí, yo creo que el Estado, aunque no sea necesariamente enteramente el que tenga que regular y gestionar todo esto, yo creo que como dentro de la delimitación territorial de España y ya el país, pues se sobreentiende que el país existe, ¿no? Pues yo creo que como la solución pues no es el control absoluto, la persona normalmente muchas veces pues no está capacitada para tomar decisiones enteramente por sí sola y lo que hay que hacer pues es ayudarla y rescatarla. Y la única persona que lo puede hacer eso es sus padres, sus primos o el Estado. Entonces, no sabemos la situación de cada familia ni cómo se encuentra cada familia. Entonces, yo creo que el Estado, además, tiene mayor
tiene mayor proyección y puede, el problema puede tratar de minimizarlo al máximo. Es el único que puede y los padres lo único que pueden hacer es dar recomendaciones, feedback y cuando la persona ya es una adulta, ya es una persona adulta, pues no puede hacer nada sobre ello. Si ya se encuentra con el problema y ya lo ha ingerido, de alguna manera lo ha ingerido y durante que era pequeño y ha formado parte de su vida con normalidad, pues yo creo que los padres lo único que pueden hacer es dar recomendaciones. Y ahí tendría que actuar el Estado. Ahí está. Fenomenal. Primera pregunta contestada. Me dan ganas, ciertamente, de sumarme y dar mi opinión también, pero como moderador no puedo hacerlo, así que sigamos con la siguiente. ¿Estáis listos, verdad? Podemos seguir. ¿Qué efectos ha tenido la guerra contra las drogas en términos de violencia y crimen organizado? Así que cuando quieras, Guido. Vale. Empiezo nuevamente yo, ¿no? Ah, no. Claro, porque yo acabo de terminar, Es pero verdad, te tocaba Lino, perdón, me lo he saltado completamente. Es que estaba pensando en la respuesta que os daría a los dos y se me fue. Te toca Lino, perdona. Sí, dale. Es de la última pregunta, ¿no? Sí, sí, del anterior, del anterior. Tiene el La Estado de anterior, derecho a sí, prohibir claro, con el adulto consumo una claro, sustancia propio. claro. Sí, a ver, creo que este es un análisis que hace McCloskey y es que creo que el mayor logro que ha tenido el Estado es infantilizar a su sociedad, es decir, transferir la responsabilidad sobre cómo deben de actuar y cómo deben de ser adultos responsables a esa tutela hacia el Estado, en lugar de que los individuos puedan llegar a tomar esas decisiones. Yo coincido en que hay problemas de asimetría de información, hay problemas significativos que, de nuevo, en el estado actual de las cosas es difícil de solventar, porque el Estado básicamente ha destrozado las redes comunitarias. Pero aún así yo creo que, y yo por ejemplo, yo personalmente sí creo que aunque pueden haber avances de la libertad dentro de la política, creo que donde tiene más sentido es dentro de la sociedad civil, es decir, fomentando en generar comunidades más unidas, el generar mayor responsabilidad con las personas con las que nos asociamos, el generar mayor concientización sobre qué cosas son responsables o no, porque hay un libertario llamado Pepe Torra aquí en México que justo lo que dice es, hay gente libertaria que cree que por respetar el NAP pueden ser unos culeros con el resto de personas. Y el problema de eso es que el Estado incluso a nosotros como libertarios se ha metido tanto en nuestra cabeza de decir, si respetas solo la ley, está bien en la manera en la que vivas. Y no es necesariamente cierto, no necesariamente que las alternativas sean malas, pero hay que tener una mayor profundidad en términos de criterio y en términos de análisis con las personas con las que vivimos sobre qué es deseable o qué no es deseable dentro de nuestras sociedades. Entonces, aunque claramente es más difícil a que el Estado diga, no, pues tiene toda la maquinaria para poder influir en más personas, permitamos que el Estado eduque, creo que tiene más sentido, por ejemplo, si hacemos donaciones a hacerlo organizaciones que puedan llegar a hacer eso, o incluso emprendimientos sociales que podemos llegar a nosotros a emprender o apoyar para concientizar sobre el uso de las drogas. Ah, perfecto. Bueno, ahora sí, perdón por el lapso anterior. Pasamos a la segunda pregunta. Y si queréis, cuando acabe el debate, opinamos y acabe la grabación, hacemos un mini debate también en el que pueda participar yo. Eh, ¿Qué efectos ha tenido la guerra contra las drogas en términos de violencia y crimen organizado? Adelante, Guido, cuando quieras. pues justamente esta es una pregunta muy curiosa porque justamente pues Gonzalo Melián en nuestra asignatura de Principios de Economía el año pasado, pues nos hizo desarrollar y plantear pues esta pregunta y más tarde pues exponerla con él en clase. Y yo creo que lo que hay que hacer es desarrollar una prohibición contra un negocio perfecto, porque básicamente es perfecto, sobre las drogas. Es decir, es muy opaco, es un negocio que es muy opaco, no está nada regulado, bueno, se sobreentiende que es así, aunque la posición formal de la normativa española es que no entra dentro del mercado y ya está, pero luego la realidad es otra. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, yo creo que lo que hace es corromper las instituciones y además es un problema, genera un problema que es permanente en el tiempo, es permanente en el tiempo. Y se ha demostrado durante un montón de años pues que este modelo pues no funciona y, y la verdad que es muy violento y es, además de que es un mercado multimillonario, o sea, donde hay negocio hay problemas y porque hay intereses, entonces yo creo que tiene pues efectos negativos. Ya está, Iván.
Perfecto, perdona, pensaba que me había silenciado. Adelante, Lino, cuando quieras. Claro. A ver, creo que Guido y yo estamos bastante de acuerdo con esto. Añadiría que creo que también ha llevado a la ruptura de libertades civiles. Creo que especialmente la guerra contra las drogas ha hecho que las fuerzas de seguridad del Estado puedan tener sí, que puedan arrestar de manera más discrecional a las personas, que incluso en situaciones con mayor polarización como los Estados Unidos, que haya mayores situaciones de racial profiling, que también bueno, lleva a otros problemas desde la libertad. Yo creo que también es un problema de la guerra contra la hidra, porque uno, creo que falta inversión de manera significativa en el sistema de justicia para poder procesar todo ese tipo de cosas y en temas de seguridad. Y por alguna razón el Estado, aunque son sus funciones principales, no invierte lo suficiente en estos mecanismos. Pero creo también el tema de financiamiento por drogas que hay dentro de estos mercados. Es decir, cosas como, por ejemplo, la venta de fentanilo, la venta de cocaína, todo este tipo de negocios son bastante redituables. Me parece que hubo un reporte hace 1 o 2 años que los ingresos por drogas fueron alrededor de 300.000 a 500.000 millones de dólares. Es decir, es una suma significativa a nivel global. Pero en ese caso lo que habría que plantearse es, el hipotético que normalmente suelen plantear muchas personas a favor de la despenalización es, si despenalizamos todo esto, entonces los altos costos de producción dentro de los cárteles no se mantienen y por lo tanto todo se privatiza. Y eso puede ser cierto, pero noten que permitir que el fentanilo circule puede hacer que el narcotráfico pierda cierto nivel de captación de fondos, pero hace que se generen otros efectos negativos dentro de la sociedad. Entonces yo creo que hay que tener eso en cuenta cuando analizamos qué efectos tiene eliminar la prohibición contra qué efectos tiene para la sociedad en el día a día. Genial, muchísimas gracias. Adelante, Guido. Vale, yo creo que el problema hay que erradicarlo pues desde el principio, ¿no? Y los problemas que vemos en otras sociedades, sobre todo pues con un modelo más híbrido, es que pues son menores gracias a que se combina sobre todo pues policía con ejército. Cuando me refiero a ejército, entre paréntesis digo que elementos de reconocimiento de la fuerza aérea, espionaje, y es muchísimo más fácil ubicar dónde están los problemas y más tarde definirlos y considero que los lugares que hay que mirar realmente son físicos, son más físicos que en sociedad. Y son esos lugares tan sensibles donde, pues, sobre todo nuestras costas y donde, pues, empieza el problema. Y luego, además, pues, los recursos policiales y judiciales se despilfarran muchas veces, pues, persiguiendo pequeños delitos de posesión. Y eso deja libre a que las grandes redes operen y se adapten al problema y lo hagan aún más permanente y en esa cronología, en ese eje cronológico, pues se mantenga más y se sostenga durante el tiempo hasta por el propio Estado. Y sí, pues tiene, claro que tiene efectos negativos nuevamente, ¿no? Ah, vale, ya, perfecto. Eh, pues adelante, Lino, cuando quieras. Claro. Creo que aquí hay un tema de conversión paralela, especial, y creo que no es como necesariamente como un tema de culpa. Creo especialmente porque en México algo que ha sucedido mucho es que han hecho esfuerzos significativos de militarización, y en este caso de combinar fuerzas policiales con fuerzas militares para suprimir al narcotráfico, es lo que se llamó la guerra contra las drogas en 2008. Pero la realidad es que, de nuevo, es atacar una hidra que le siguen saliendo cabezas, y es especialmente porque sigue existiendo una demanda por parte de los consumidores para esas drogas. Creo que la despenalización, en este caso de lo que denominé en mis argumentos como drogas de bajo impacto, creo que sí podría reducir de manera importante los fondos del narcotráfico. Pero creo que en ese caso tiene que ver un poco más, y aquí enfocándonos un poco más en, por ejemplo, México, es decir, o en Colombia, es decir, donde hay lugares físicamente controlados por el narcotráfico. Creo que tiene que ver un poco más con tener un Estado que pueda garantizar derechos individuales, que la Constitución lo permita, pero además donde haya fuerzas policíacas con bajos grados de corrupción, porque uno de los principales problemas en Latinoamérica con esto es que justo la alta corrupción por parte de las autoridades y la incapacidad que tienen para luchar contra el narcotráfico y literalmente el narcotráfico coopte ciudades enteras, se debe a esto. Entonces yo creo que va un poco más enfocado en eso, porque de nuevo, creo que es difícil suprimir la demanda de drogas en el estado, en el status quo actual. Creo que es difícil, pero creo que debería de ser en ese caso la otra manera en la que nos enfocamos, porque si
cortas los fondos y nadie demanda fentanilo o muy pocas personas demandan fentanilo, eso hace que las redes de crimen organizado o el narcotráfico tenga pocos fondos para poder seguir operando y haciendo todas las cosas terribles que terminan haciendo. Yo creo que es un debate un poco más complejo porque no por eliminar una buena parte de los ingresos de drogas eliminas al crimen organizado y al narcotráfico, pero creo que sí tiene efectos importantes en cómo las personas terminan consumiendo drogas o en qué efectos a grandes rasgos de seguridad terminan teniendo. Entonces, yo lo que creo es, deberíamos enfocarnos en analizar qué efectos tienen las drogas en la población y yo creo que los efectos adicionales que pueda llegar a tener como reducir el financiamiento de narcotráfico creo que es miel sobre hojuelas, pero no necesariamente es en lo que nos deberíamos de enfocar principalmente cuando hablamos de prohibición o despenalización. Yo Perfecto. quería hacerle una pregunta a Lino y es, o sea, ¿tú consideras realmente que es un problema más de educación bueno, es un problema más de educación, O sea, Lino? podría responder ahorita, pero si quieres, como, o sea, plantea esa pregunta, desarrolla como el resto Sí. de tu Sí, última sí, posición y después contesto a Si ti. quieres, si quieres ahora en tu turno lo desarrollas y así te contestan en el último turno y ya cerramos, ¿vale? vale, bueno, Así vale. que Quería esta pregunta. preguntarle que si considera que es un problema más de educación. Yo, por ejemplo, considero que desde el siglo XIX pues ya ha habido tiempo de sobra para educar a las personas y ya pues nos vemos con el problema enfrente, ¿no? Y lo que hay que hacer es gestionarlo pues con el mayor pudor posible, el menor pudor posible e ir en contra de estas mafias y en contra de este mercado negro. Entonces, yo creo que el plan educativo lo que hay que hacer es dar ese primer paso y darlo pues de manera efectiva, como no se ha hecho nunca antes, y digamos que el anhelo de esa seguridad, pues creo que es lo que tiene que encabezar dicho problema, ¿no? Y la educación pues en España sobre las drogas, pues digamos que ha sido la misma siempre. Y el PIB, por ejemplo, el PIB de España, pues no ha aumentado desde el 2008 hasta ahora, no sé si lleva como 20 años o 18 años de la misma manera, y ha aumentado, por ejemplo, el mercado negro, el PIB del mercado negro de alguna manera y los ingresos que tiene. Entonces, yo creo que no es un problema meramente educativo. Yo creo que viéndonos de bruces contra este problema y teniéndolo ya enfrente, lo que hay que hacer es ir en contra de él con el menor pudor posible. Perfecto, adelante, Lino. Vale. A ver, yo creo que es un programa de educación, pero no sé, al menos desde mi perspectiva como educación normalmente lo enfocamos a lo que nos enseña el Estado. Para mí es un tema claramente de formación, pero en dos aristas. Uno, lo que ya hemos hablado en términos de cultura de drogas, que normalmente el Estado ha tenido o dos posiciones, o la de prohibimos completamente las drogas, esto es lo peor que le ha pasado al mundo, o la posición de, pues si es legal, ustedes dense, pueden llegar a consumir. Yo creo que ese es un tema de nuevo cultural, que creo que tiene pocos matices en el estado, en el estatus actual y que creo que tiene más sentido que sea una conversación que se desarrolle en términos culturales dentro de la sociedad civil y como en general dentro de la sociedad sobre cuál es el consenso de qué cosas deberíamos de consumir o qué cosas deberían de ser deseables de consumir o no. Ahora, yo creo que si es un tema de educación específicamente, en el caso de México, por ejemplo, y en otros lugares, de el Estado como institución, porque creo que el Estado, o sea, el Estado depende de manera significativa de que reconozcamos autoridad política, es decir, que tiene mayor predominancia a gobernar en comparación a cualquier otro organismo. Justo hace unos días escuché una frase que me gusta mucho, que es, si eliminas la justicia, el Estado y una mafia es exactamente lo mismo. Y es el tema, que el Estado, por ejemplo en México y en otros lugares en Latinoamérica, ha fallado en poder implantar ese imperio de la ley, pero a través de las cuestiones un poco más ideológicas, para poder plantearse como el depredador apex, el depredador hasta la cima de cualquier otra institución. Entonces, en ese caso, yo creo que sí tiene sentido el discutir el por qué esto ha sucedido, es decir, porque no es capaz de garantizar las funciones básicas por las cuales incluso, bueno, no todos los libertarios, porque hay algunos ANCAPs, pero los tibios socialdemócratas que son minarquistas, normalmente reconocen que tienen una labor de proteger cierto nivel de derechos y que no lo ha logrado hacer de manera histórica. Entonces yo creo que en ese caso es reforzar los roles que supone que el Estado ya debería de tener y analizar cómo podemos transicionar a que responsabilidades que históricamente se ha otorgado el Estado, como decir qué drogas deben de consumir las personas o qué drogas no deberían de consumir, se transfieran hacia la sociedad civil, que sean un tema que se discuta dentro de la sociedad civil y que el Estado no esté involucrado de manera directa con esas conversaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Pasamos a la última pregunta del debate temático.
Guido, ¿estás listo? Sí, ¿Es coherente prohibir ciertas drogas mientras el Estado tolera y grava otras como el alcohol o el tabaco? vale. Yo considero que hay una especie de incoherencia histórica. Y yo creo que lo que hay que hacer contra este modelo, en vez de dotarlo de más presupuesto, es reconstruirlo. Hay que destruirlo por completo, reconstruirlo totalmente y hacerlo nuevamente. Hay una doble moral evidente, ¿no? El alcohol y el tabaco pues tienen un coste sanitario y social enorme, pero están normalizados por razones culturales. Y considero, bueno, este modelo pues verdaderamente no es bueno, no tiene resultados y aunque formalmente el Estado considere que este negocio está en declive porque están dotándole de más presupuesto al problema, pues yo creo que no, y que es un modelo a reconstruir tanto educativamente, tanto formalmente, y la formalidad tiene que estar más con lo físico y con lo que verdaderamente ocurre. Ya está. Perfecto. Adelante, Lino, cuando quieras. A ver, yo podría decir, ¿es coherente? No, y podría terminar la intervención, la verdad. Pero a ver, yo creo que sí debería haber una claridad en términos de que no se deberían de grabar ninguna de las drogas, especialmente porque existen incentivos bastante perversos por parte del Estado que se han visto de manera histórica. El primero es la parte de no priorizar la seguridad, es decir, si lo que priorizo en este caso es el obtener fondos de una droga, por ejemplo, pensémonos con el fentanilo. Probablemente el Estado podría, si despenalizamos el fentanilo, y el Estado graba la venta de fentanilo, probablemente podría recolectar una cantidad relevante de dinero. Para el Estado nunca es suficiente, pero yo creo que una cantidad modesta de dinero podría recolectar. Pero, de nuevo, eso lo que hace es cambiar los incentivos del Estado, que ya sabemos que son principalmente el recolectar más dinero y el tener mayor legitimidad política, es decir, yo soy quien define las reglas y yo soy quien, yo soy el más malote dentro de mi sociedad y no necesariamente priorizar la seguridad de los ciudadanos, en este caso, sabiendo que el fentanilo tiene efectos bastante nocivos, incluso letales para las personas. Y segundo, yo creo que es la fragilidad institucional del modelo de alcancía, que es muchas veces lo que los estados intentan abogar con este tipo de mecanismos. Normalmente lo que suelen decir es, hey, yo te voy a grabar esto, pero voy a usar las ganancias de esto para ponerlo en terapia, por ejemplo, ayudar a, decir, como terapia de reinserción a las personas cuando tienen adicciones. El problema es que hemos visto que este modelo no funciona, es decir, normalmente no existe como ese modelo de alcancía en el que solo se puede sacar para esos fondos, normalmente se terminan usando para otros elementos y incluso cuando aumentan los impuestos se reducen los mecanismos de reinserción, que de nuevo, yo incluso creo que los mecanismos de reinserción no tendrían, o sea, no deberían de existir desde una perspectiva estatal. Creo que desde una perspectiva de la sociedad civil tiene sentido estar preocupados por las personas que nos rodean, que están sometidas a adicciones, que de nuevo tienen un componente genético significativo, pero intentar apoyarlos desde nuestra manera, no a través del Estado. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante, Guido, cuando quieras. Sí, yo creo que el Estado ya ha demostrado que sabe convivir con el alcohol, el tabaco y las drogas, ¿no? Pues sobre todo teniendo en cuenta pues, los impuestos que se ponen al tabaco y, y al alcohol. Y yo creo claro, estas campañas de salud, pues verdaderamente son un problema. Y lo que hay que hacer es, pues, derrogar cualquier normativa que esté a favor de este problema. Por supuesto que bueno, yo soy un referente jurídico y no puedo hablar mal de la ley, depende de en qué cosas, pero hay que criticarlo porque verdaderamente no funciona. Y, y, pero también hay que tratar de no meter a tanta gente en la cárcel de la misma manera, sobre todo a posteriori, ya con un modelo diferente al actual. Y, y por supuesto, bueno, pues que el Estado ha sabido ya ha demostrado que puede convivir con el alcohol, con las drogas y con este mercado. Incluso, pues, podemos ver grandes casos de corrupción de políticos que están metidos en el mismo problema. Y, pues, por supuesto que hay que destruirlo. Por supuesto que hay que destruirlo nuevamente. Perfecto, muchísimas gracias, Guido. Cuando quieras, Lino. Ya. A ver, yo no soy, justo, no soy abogado, no estoy como enfocado en la parte legal, pero creo que Guido sacó un tema interesante y específicamente sobre cómo se termina castigando el consumo. Yo creo que no tiene sentido el
que las personas entren a prisiones, en este caso, por consumo de drogas. Es decir, me parece, o sea, sí, creo que no tiene sentido. Creo que multas administrativas significativas tiene más sentido, en este caso, como sanciones a la prohibición. Creo que no tiene sentido restringir las libertades civiles de las personas metiéndolas a la cárcel, porque creo que eso tiene mucho más sentido para personas que son un riesgo inminente para otros en el orden social. Entonces, creo que ese es uno de los puntos que me gustaría tocar con la intervención. Y creo que el segundo es como un poco reforzar justo toda esta lógica que habíamos estado hablando sobre cómo podemos hacer, cómo podemos suprimir la demanda de manera orgánica. Es decir, cómo podemos hacer que las personas consuman menos drogas o tengan menos incentivos a abusar, en este caso, de sustancias. Yo creo que y de nuevo, creo que la pregunta sobre cómo transicionamos de un orden estatal en términos de moralidad a un orden de la sociedad civil es complicada. Yo la verdad no he encontrado una respuesta precisa como sobre cómo podemos hacerlo, pero yo creo que es una solución que está más en nuestras manos que intentar tomar control que ser un Javier Milei, intentar tomar control de un aparato estatal y que aparte tengamos apoyo dentro del Estado para poder pasar la legislación que queramos hacer para esos mecanismos. Entonces creo que es más el cooptar esferas que el Estado actualmente asume, mostrar a la población que existe una mejor manera y en ese caso integrar más a las personas en ese sentido. Perfecto. Adelante, Guido, cuando quieras. Sí, yo creo que regular funciona mejor que prohibir a ciegas. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es pasar este problema, destruirlo otra vez. Es que realmente mi punto pues, se basa en eso, ¿no? Destruirlo nuevamente y más tarde tomar como referencia este gran problema que tuvimos. Y la verdad que me parece un problema de grado mayor, ¿no? Y creo que es el mayor problema que puede tener una sociedad y parasita tanto al Estado, tanto a la sociedad y a las personas individualmente o colectivamente. Y si no, bueno, pues si aplicáramos la lógica de la prohibición de las drogas al alcohol, volveríamos a las mafias pues de la ley seca de los años 20. Y la verdad que nadie quiere eso. Y, y mejor tomar de referencia pues lo que ocurre en este momento más tarde que seguir permaneciendo en el problema aunque se quiera solucionar con el tiempo, ¿no? Perfecto. Qué rápido eres siempre, Guido. Pues, Lino, te toca concluir esta pregunta, así que cuando quieras. Claro. Sí, yo coincido. Creo que el principal tema en este caso es, hay drogas que claramente se usan también a nivel médico. Es decir, el fentanilo, por lo que tengo entendido, se usa dentro de hospitales. Es decir, creo que en ese caso no tendría sentido una prohibición completa de, en todos los lugares no se puede llegar a hacer eso, pero sí una control de sustancia significativo. Y en ese caso, que de manera recreativa o en general como en mercados comerciales, como se podría decir, o como enfocados a consumidores, no se puede adquirir. O sea, yo coincido en que no tiene sentido simplemente decir o sea, cualquier cosa que sea derivado de este componente químico no puede entrar dentro del mercado. Pero yo creo que sí tiene sentido el tener una postura mucho más estricta que laxa en términos de analizar las drogas que pueden entrar al mercado y cuáles son los efectos que tienen en la población. Porque yo coincido, es decir, si se puede usar la sustancia en términos médicos, tiene sentido usarla, pero también es reconocer cuál es la realidad actualmente sobre cómo se usa el fentanilo, sobre cómo normalmente, incluso si no estuviera contaminado como muchas veces está dentro del mercado negro, probablemente seguiría siendo una droga altamente adictiva, altamente nociva para las personas y que si se permite que las personas la consuman, probablemente genere daños significativos, especialmente de nuevo, como termina siendo muchas veces el fentanilo que es en menores de edad. Entonces yo creo que la conversación justo se enfoca por ahí, pero creo que hemos hecho un buen trabajo en hablar sobre cómo no tiene sentido solo prohibir por prohibir todas las drogas, pero que sí hay que ser muy discrecional y muy específico en analizar cuáles son los efectos y por lo tanto cuáles serían drogas de alto impacto que sí deberíamos de restringir de manera significativa o directamente prohibir cuando no tenga sentido. Perfecto, pues ahora pasamos a los alegatos finales de 5 minutos cada uno. Guido, empezarás tú y con eso después pasamos, si queréis, a unas pequeñas reflexiones que me gustaría hacer. Vale. Así que, Yo quería empezar, bueno, pues es evidente que hay un balance de la realidad, ¿no? Y la prohibición estricta, pues no ha eliminado las drogas,
ni la despenalización por sí sola lo resuelve todo. Y por supuesto que las soluciones mágicas, pues que no existen, ¿no? Y considero que tiene que haber una propuesta de equilibrio. El éxito del modelo del futuro no está en los extremos, sino en el sentido común. Tiene que haber menos criminalización, lo ya he mencionado, hay que darle apoyo sanitario, tiene que haber más control, regulación del entorno y más presupuesto para educación y prevención temprana. Yo creo que el niño tiene que saber definir lo que es una droga desde pequeño y tiene que haber una petición de madurez social. Ya hay que dejar atrás la moralina y el castigo ineficaz y hay que apostar por la ciencia, por la salud y por reducir el daño y que realmente pues, nos beneficie a todos de manera conjunta. Y yo tengo una frase final, bueno, una frase final una manera de resumir todo esto es que la cuestión no es si las drogas existen o no, bueno, eso es un hecho innegable, ¿no? Y por supuesto que son peligrosas y son malas, ¿no? Creo que la cuestión es cómo decide esta sociedad enfrentarse a ese hecho, si con la rigidez ineficaz del pasado o con la inteligencia estratégica de la salud pública, pues antes no se pudo, ¿no? Y tanto dentro de la esfera de influencia occidental, fuera, esto de manera global se puede hacer, incluso podemos desarrollar una entidad supranacional que englobe todo esto y lo regule e incluso dar recomendaciones a los estados de lo que tienen que hacer. Y puede que sea buena idea incluso una supervisión de lo que tiene que hacer cada estado y generar informes sobre ello. Y, y dar el paso una vez se haya analizado y se haya dado la información necesaria. Por supuesto, no omitir información relevante, porque eso puede dar como resultado incongruencias omisivas que lo que hagan es que el problema sea, sea mayor, ¿no? Y, por supuesto, pues eliminar esa falsa dicotomía de mano dura contra la barra libre de droga y de poder ir a un supermercado que está a la esquina de tu barrio vecina y poder conseguir la droga que tú quieras y hay que hacer pues una lucha entre ambas, porque no, ninguno de los modelos tiene un 100% de acierto en todo lo que hace, uno tiene más ventajas, uno tiene desventajas, pero se sobreentiende siempre que el Estado tiene un papel eh, súper importante dentro de la delimitación territorial de cualquier país y por supuesto que hay que supervisar cada paso que se da. Ah, perfecto. De nuevo, muy, muy rápido. Fenomenal, Lino. Pues cuando quieras tus 5 minutos, adelante. Va. Yo soy bastante fan de analizar la cultura o en general las jurisdicciones como modelos de vida en competencia. A mí me gusta específicamente como mucho el análisis que hace Nozick sobre que el liberalismo, o en general como la tradición liberal, es una metautopía. Es decir, es un lugar donde se pueden estar en competencia en diferentes formas de vida y ver cuáles son la más cercana a lo que consideramos como una vida virtuosa o lo que preferimos en términos de calidad de vida, por ejemplo, teniendo mercado o mucha más socialización de los medios de producción. En ese caso yo creo que el decir que existe una educación sobre drogas correcta, creo que es no necesariamente incertero, porque yo creo que sí hay modelos mejores que otros, pero no necesariamente significa que uno es un modelo definitivo sobre cómo debemos de enseñar sobre drogas, porque bueno, la educación va avanzando, lo hemos visto con Esperides, como el modelo educativo puede ir avanzando, ver cómo enseñamos, qué cosas enseñamos, qué cosas, por ejemplo, se enfocan más en que el alumno investigue para que otras personas lo analicen. Y en ese caso también creo que con el tema de drogas es complicado, especialmente porque existe mucha curiosidad, especialmente siendo joven, y tanto por temas cognitivos que no recuerdo si era el lóbulo frontal, pero básicamente como nuestra parte de toma de decisiones no está completamente desarrollada como jóvenes, además de ciertas tendencias sociales que muchas veces existe de, pues si mis padres me dicen que no lo haga, tal vez debería intentarlo. Es decir, el tipo de intuiciones y cosas que existen actualmente, creo que sí son elementos que debemos de tomar en cuenta sobre cuándo y cómo enseñar sobre drogas. Yo creo que no existe un modelo único sobre cómo se puede enseñar de drogas. Por ejemplo, mi abuelo me daba rompope, no sé si era una bebida común también allá en España, pero básicamente algo de licor cuando tenía 6 años. Pero, por ejemplo, justo es probar ciertas cosas. Hay diferentes modelos sobre cómo se puede enseñarle a los infantes y a las personas sobre
cuáles son los efectos de las drogas y cuáles son deseables y cuáles no, y en qué medida lo pueden llegar a hacer o no. Yo creo que en general esta conversación ha sido buena porque nos ha planteado el entender que el ver las cosas en blanco y negro no tiene sentido, como me gusta mucho la frase que he oído de el modelo de barra libre de drogas. Yo creo que justo es algo que claramente en la conversación hemos visto que no tiene sentido, pero tampoco el tener prohibiciones absolutas. Yo creo que en ese caso es más un modelo de, en la situación en la que nos encontramos actualmente, ¿cuál es la manera en la que podemos avanzar para generar mayor prosperidad y una mejor gestión de drogas dentro de las sociedades? Yo personalmente me enfoco en una perspectiva que depende significativamente menos del Estado, tanto en términos de educación como en términos de regulación en medio y largo plazo. Como dije, para mí creo que lo que tiene sentido actualmente es el Estado prohíbe, pero de nuevo, al igual que lo hace con los bancos centrales, no es que simplemente se queda con la tutela de eso y siga haciendo lo que se le dé la absoluta gana. Es un modelo de transición que se enfoque en poco a poco y transferir esas condiciones morales y el cómo se gestionan las drogas hacia la sociedad civil de manera transicional y que por lo tanto el Estado no tenga la responsabilidad de estar diciendo constantemente qué tipo de drogas deben de consumir las personas o no. Porque claramente, y creo que esto es una bala que normalmente no se muerde dentro del movimiento libertario, que es la vida sin Estado es significativamente más difícil que la vida con Estado. No necesariamente por impuestos, pero porque requiere significativamente más responsabilidad y también mayor involucramiento con nuestras comunidades. Porque el Estado ha hecho aparentar que si damos dinero, pues ya se resuelve cualquier problema social. Si votamos para dar apoyos de desempleo, no nos tenemos que preocupar por las personas en desempleo. Pero en realidad vivir en comunidad es difícil. Es difícil discriminar a las personas que están dispuestas a generar un mejor mañana y que solo están pasando por un mal momento, y a personas que son freeloaders o personas que directamente solo se quieren beneficiar de la ciudad, porque hay personas que lo terminan haciendo en un momento u otro. Entonces, en ese caso, lo que tiene más sentido es hablar en comunidad sobre cómo podemos gestionar esto, sobre cómo se pueden generar mejores soluciones, cómo podemos reintegrar a las personas que se quieren reintegrar y que están teniendo problemas con el consumo de drogas y cómo podemos evitar que las personas caigan en problemas de drogas. Yo creo que la solución en ese caso es también mucho más práctica dentro de nuestro caso, porque no depende de que ganemos elecciones o que convenzamos a la mayoría de personas, como dice Rayo, como en una sociedad para que los políticos voten para que propongan propuestas libertarias. Creo que eso se puede hacer desde la sociedad civil. Es más difícil, sí, en términos de que requiere mayor involucramiento por nuestra parte, pero creo que es una solución más sostenible y significativamente más en línea con los principios de una sociedad libre y en específico una sociedad responsable, porque creo que eso es algo que hemos intentado como hablar a lo largo de este debate, que la libertad no existe sin la responsabilidad y el problema es que los modelos que existen actualmente, incluso el de permitir que se consuman drogas, hace que la responsabilidad la tengan que asumir, sí, en parte las personas que son adictas, pero también las personas que no consumieron ninguna droga y que aún así están pagando las cuentas y los platos rotos del otro. Perfecto, con esto terminamos el debate. Ha sido muy, muy interesante, me ha gustado mucho vuestras intervenciones y vuestros argumentos y ha sido absolutamente genial. Y no quiero que lo toméis como una crítica, ni mucho menos, pero normalmente se suele decir que cuando alguien dice el pero es que invalida lo anterior y para nada. Pero, a diferencia de otros debates, las posturas suelen ser más contrarias. Aquí, en cambio, como el propio Leino ha dicho, habéis llegado a un punto de grises en los que estabais en su mayoría de acuerdo en casi todos los puntos y el que uno esperaba que pudiera estar en contra usa argumentos anarcocapitalistas para defender un poco de intervención y quien está a favor de la legalización quiere reestructurar las leyes y realmente solo quiere alguna legalización y permisión de alguna de ellas, más bien en un concepto de con presupuesto, reestructura y apoyos desde el Estado para hacerlo. Entonces, entiendo que las posturas se han alineado mucho y aunque me ha encantado y lo veo absolutamente genial, hay una parte de mí que se siente de que cara a los espectadores y quienes nos lean sentirán que estabais dándoos la razón el uno al otro continuamente. Entonces hay una parte de mí que no puedo evitar que siento con unas ganas de ponerme a favor de la legalización de las drogas y debatir con vosotros. Así que, pero entiendo que se extiende el tiempo y no sé si tendréis tiempo, pero como os digo, como argumento sólido de la idea en sí, los matices que habéis desarrollado y cómo lo habéis hecho, me ha encantado.
pero simplemente siento ese vacío de que es eso, que habéis convergido mucho en un punto muy común en el que el favor y en contra se han alineado mucho. ¿Os animáis a a debatir contra mí? A ver, yo tengo tiempo. Yo también, yo también. Lo que sí que sería interesante es preguntarle a la audiencia, realizar justamente en sociedad un estudio demoscópico, no solamente basarnos en manuales dogmáticos, en volúmenes, sobre lo mencionado y saber la opinión de la gente. Si queréis que, bueno, no le hacer el estudio demoscópico, pero lo digo en serio, si queréis hago una especie de alegato sin preparar absolutamente nada, doy mi opinión también y me contestáis con los dos si queréis y así damos una opinión extra un poco más radical, que Sí, tampoco es necesariamente la mía, pero creo que puede ser un punto a favor para la gente que nos vea y la gente que nos lea. Así que, Justo. pues medirme el tiempo y empiezo si queréis. Alegato inicial de 10 minutos, que no van a ser 10 minutos, pero cuando me digáis, si vosotros ahora mandáis. Siento que haya sido algo así tan informal, pero es que creo que de cara al debate es importante que se vean un poco más las opiniones. Y han sido geniales, os lo digo en serio, pero creo que los dos habéis convergido mucho en una especie de regulación y creo que hace falta una bastante en contra. Así que será un gusto sacar mi lado radical, aunque no sea radical del todo para hacerlo. vale, me parece bien. 5 minutos, 10 minutos, lo que tú quieras, Iván, Con infinito. 5 porque no tengo nada preparado y es todo así. Vale, 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 vale. Claro. Vale, Vale, cuando me digáis. ya. Perfecto. Pues mi alegato inicial así, de sopetón, iniciado, sin preparar absolutamente nada y sin pensar en absolutamente nada, sobre la legalización, me gustaría decir que no creo que sea una cuestión de si se tiene que legalizar o no. Creo que somos personas libres, que nacemos con libertad. Y de hecho de que exista un Estado que, antes de eso creo que es conveniente que me autodefinas, soy anarcocapitalista filosófico, pero a nivel práctico soy hayekiano, me acerco mucho, como quien dice, o sería casi idéntico en gran medida al pensamiento de Juan Ramón. Pero eso no quita que mi lado filosófico, el lado que aspira y sueña con esa libertad, el mismo que me hace ser fan de One Piece, el mismo que me hace realmente pensar en una sociedad libre, tenga siempre que buscar al menos una justificación lo suficientemente sólida como para poder prohibirle a alguien algo que quiera hacer. Por eso creo que como el liberalismo en sí, como un acuerdo de mínimos, es una base esencial en lo que somos, ¿no? En realmente cómo podemos convivir respetando y no dañando a los demás, ¿no? Encontrar ese tipo de equilibrio en el que realmente no dañemos ni sea algo nocivo para la sociedad en la que vivimos. Entonces, claro, argumentar que hay que estar en contra de las drogas es argumentar de algún modo que puedan ejercer un daño a terceros. Para mí, el hecho de que las personas se droguen o no, no creo que pueda ejercerse como un daño a terceros, a no ser que estés implicado a otras relaciones de dependencia existentes. Es decir, en el sentido de no, como hay una sanidad pública y ya que va a suponer un coste para todos, es sí o sí, porque te estoy obligando a pagar esa sanidad pública. También te obligo a cómo te tienes que comportar, porque te he hecho prisionero de este pago de sanidad pública que quizá no quieres, y aún encima lo uso como argumento en tu contra para decirte cómo tienes que vivir tu vida. Me parece absolutamente una trampa horrible, algo que jamás se debería tolerar y que no es un argumento sólido de por sí. Suponer realmente efectos Minority Prime en el sentido de no, es que como estás drogado y tendrás una alteración de tu cuerpo y realmente no sabrás cómo vas a actuar, voy a suponer que realmente vas a actuar mal y vas a hacer un posible o un potencial daño a terceros y a partir de ahí te voy a prohibir que lo hagas, también me parece algo que va contra la libertad. Las consecuencias y cómo resarcir los daños se hacen a posteriori, ex post, no se hacen antes de que ocurra, porque entonces a partir de ahí se podría justificar absolutamente todo, incluso los campos de concentración. Y perdón por ser tan bruto. Eh, entonces, claro, también me pongo en mi lado personal para cualquiera que me esté viendo. No he probado una droga jamás en mi vida. De hecho, me gustaría contar una anécdota personal. Jamás, solo he fumado una vez en mi vida, con 7 años, porque mi madre fumadora y mi padre fumador. Mi madre con 7 años en la terraza de un bar me dijo dentro de poco, probablemente en clase, te ofrecerán si quieres algún cigarro y quieres probarlo. Como ya sabes cómo somos en casa, quiero que defiendas y tengas libertad absoluta y que no tengas que esconderme absolutamente nada. Así que toma, aquí tienes un cigarro, te acabo de comprar este paquete de tabaco para ti, quiero que lo pruebes y si te gusta, adelante. Te lo compraré yo, imagínate, con 7 años, ¿no? Te lo compraré yo y tendrás el tabaco que quieras a tu disposición. Me dio muchísimo asco y jamás en mi vida volví a fumar.
Alcohol tomo para brindis como mucho y el resto de drogas jamás he probado ninguna. Pero aún así, el hecho de la extensión propia de suponer que alguien tiene una especie de valoración moral de qué está bien o qué está mal en función de su modelo de vida respecto a otros, me parece algo completamente erróneo. ¿Qué quiero decir? Como no sabemos de dónde viene la vida, igual que sabemos, gracias a que los tres aquí somos libertarios, que los precios son una valoración subjetiva, que el conocimiento es disperso y que realmente lo genera el mercado, la moral creo que también lo es en gran medida. Al fin y al cabo, se crea en el mercado por la valoración y aprobación del resto de personas en la sociedad. Gracias a eso tenemos una guía que va cambiando, pero igual que hace 200 años dudo que, o 300 mejor dicho, cuando había esclavos, la gente se dijera a sí mismo qué mala persona soy, y aún así tuvieran esclavos en casa, no, tenían una moral en la que realmente toleraban y veían como algo válido, poniéndose excusas a sí mismos para poder justificar el hecho de tener esclavos en casa. No, fíjate, es que no son personas, no es que fíjate, no es lo mismo. Esa moral que cambia y se va dictaminando por el tiempo no creo que sea algo que se tenga que imponer a los demás. Precisamente por eso, aunque yo tenga un modelo de lo que quiero ser, cómo quiero hacer, a qué cosas quiero llegar, la mujer que querrías tener, los hijos que querría tener, es el modelo que yo tengo propio y personal, no es algo que puedo imponer sobre los demás. Y como no puedo imponer eso sobre los demás, no es justificación suficiente para decir que Pepito o quien sea se esté drogando y dedique su vida a drogarse, beber o gastarse el dinero que tenga o como quiera en algo que yo jamás haría, sea algo que esté mal. Para mí es simplemente su decisión personal, su proyecto de vida, y mientras no daña a terceros, no soy quien para decirle qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Y como el hecho de que decida hacer algo que no me guste no implica un daño a terceros, no soy quien para legalizar las drogas. Y esa creo que es una base moral suficiente para no pensar en si hay que legalizarlas o no, sino pensar que, de hecho de por sí, de que el Estado esté ejerciendo opciones más que sea de mínimos, pensar que tiene algún tipo de potestad moral para decidir si realmente puede hacer algo o no en el marco personal de una persona sobre su proyecto de vida, decidiendo qué puede hacer o qué no. A partir de ahí es lógico que deriven consecuencias como no, no, es que es moralmente incorrecto que, que tengas que pagar impuestos, que tengas que sufragar este estudio, que tengas que hacer... Porque a partir de, como ya tienes a alguien, un Estado que se atribuye a sí mismo las decisiones sobre cómo tiene que ser el modelo de persona ideal, y me parece que eso es precisamente un camino a la esclavitud. Y como defiendo la libertad en todas sus consecuencias y mi modelo de vida creo que es subjetivo y personal, no soy quien para decirle que una carrera de éxito en negocios o una carrera de éxito en deportes o estar drogado debajo de un puente es un modelo mejor o peor que otro, no creo que se deban legalizar, no es que se va a prohibir ningún tipo de droga, porque jamás se debería hablar de legalizarlas o no, ya que su propio cuerpo que hagan lo que quieran con ellas. Y ahí acabaría. Mi alegato inicial improvisado de la nada. Para respetar el orden, Guido. Vale, vale, voy yo, sí, sí. Pues yo creo que, claro, creo que hay que trabajar con la realidad. Y la realidad es lo que acabas de mencionar. Creo que lo que tiene que hacer el Estado es autodestruirse o nosotros parasitarlo, al igual que ellos nos han parasitado a nosotros, destruirlo y crear un nuevo Estado, pues de otra manera, y que no incida sobre todos los campos y todas las áreas de legislación o normativa de convivencia entre la población y educación. Y me parece muy acertado que realmente tenemos como resultado final, tenemos que, como magnitud valorativa al final, tenemos que tratar de que la persona pueda valerse por sí misma, responsabilizarse de lo suyo, incluso a lo mejor en su propia casa hacerse su propia comida y tener su propio huerto y su propio todo, pero en el fondo hay que trabajar con la realidad. Y, y no tenemos, bueno, hay un concepto en derecho que es el poder constituyente y el poder constituido. Nosotros no tenemos el poder constituyente, aunque formalmente ponga pues que el pueblo da el poder a la política, no tenemos ese poder constituyente real como se menciona y se define. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es cada institución habría que incendiarla y ser un ejemplo imperecedero, sobre todo nosotros como civiles, porque no podemos hacer nada, ser un ejemplo imperecedero y referente sobre de lo que sobre de lo que hay que ser, de lo que hay que ser y cómo hay que actuar. Genial.
Así aportamos un poco de... Perdón por haber roto todo el formato, pero así creo que aportamos una visión extra y está muy bien que me contestéis en ello. Pero si queréis no hace falta que sea otra vez 10 minutos cada uno ni nada parecido. Si queréis simplemente algo más... Creo que igual que daría un poco más de chicha a la parte de debate temático, que ahí sí que... Y quizá nos contestemos un poco más, si os Hacer parece. una pregunta otra vez, en plan, una pregunta, ¿no? Sí, otra vez volver a la pregunta de antes y si me queréis contestar y así... Por dejar Vale, simplemente una opinión un poco más extrema, que vale, creo que tampoco soy tan extremo, pero Ajá, al menos estoy un poco más en contra. claro. vale. Lino, ¿tú quieres comentar algo también de...? Sí, a ver, para mí creo que, de nuevo, creo que el ejemplo de Milei en Argentina, específicamente con el Banco Central, creo que es bastante iluminador. Como hay gente que dice que iba a la justicia y que arda el mundo, en este caso, eliminemos el Banco Central porque claramente el Estado no tiene autoridad moral, en este caso desde la filosofía, en general dentro de la tradición liberal, para ingerir en los lugares donde está ingiriendo, entonces deberíamos eliminarlo completamente. Yo creo que esa es una intuición correcta, pero el problema es, uno, si hay alternativas para poder llegar a hacer ese modelo, que implica costes significativamente menores, no para el Estado, sino para las personas que viven dentro de esa sociedad, es decir, el no tener una inestabilidad monetaria que lleva a, como ya, como justo mencionaba Iván, como básicamente a que el principal mecanismo por el cual nos comunicamos en términos de cooperación se destruya, yo creo que pueden llegar a existir mejores alternativas. Por eso yo coincido en que el Estado, en que no tiene sentido que castiguemos a una persona ex ante, en este caso en términos jurídicos, por algo que intentan hacer, en este caso, consumir drogas. Pero el tema es que el Estado rompe con la simetría de derechos que tenemos, que identificamos dentro de la tradición liberal, tenemos entre individuos. Y el problema es, si intentamos eliminar directamente al Estado de un día a otro, lo más probable es que no tengamos, o sea, que haya problemas significativos en términos de cooperación social. De nuevo, creo que lo que dije previamente es cierto. Es decir, creo que si eliminamos al Estado y decimos como, hey, todas las drogas despenalizadas, como no los vamos a castigar, no los vamos a perseguir, no los vamos a poner ninguna multa, ustedes consuman lo que quieran. El problema de eso es que sin las restricciones, en este caso culturales y morales que podemos llegar a tener dentro de las sociedades, que de nuevo, no necesariamente implican un mejor estilo de vida, pero sí es si quieres pertenecer a nuestra comunidad, entonces tienes que seguir ciertas reglas. Entre una de esas es que, por ejemplo, no estés consumiendo heroína o no estés consumiendo marihuana mientras estás en tu turno de trabajo, por ejemplo. O mientras estás en familia, cuando deberíamos estar conviviendo, por ejemplo, dentro de una cena. Es decir, no necesariamente que una moral sea mejor que otra, pero para permitir esa metautopía, es decir, que las personas puedan llegar a convivir y elegir sus propios estilos de vida, yo creo que sí requiere una transición significativa a, de nuevo, empoderar a la sociedad civil y a las comunidades a que vuelvan a establecer ese tipo de normas y que se enfoquen en eso. Porque yo creo que sin eso, sí hay daños significativos a la calidad de vida de las personas y a la capacidad que tienen las personas para ser responsables dentro de su vida. Porque piénsalo, es decir, ahorita pensamos como adultos, pero ¿qué pasa cuando despenalizas completamente el uso de drogas hacia los infantes? Es decir, los padres no están en la actualidad, los padres no están normalizados a enseñar a sus hijos sobre el consumo de drogas o activamente supervisarlos sobre este tipo de cosas. Es decir, porque justo se considera que como el Estado ya prohíbe esto, entonces no hay ningún tipo de riesgo de exposición. Entonces, imaginen y no quiero hacer el argumento de piensen en los niños, pero es decir, como grupo de riesgo o como personas que no se han formado en esto, dicen, ah, pues si el Estado ya permitió que haya drogas, no necesariamente está legalizado, pero si ya lo permitió, ¿qué tan malo puede ser? Y yo creo que esos efectos negativos se pueden solventar a lo largo del tiempo y de nuevo el Estado no debería de estar a cargo de las drogas, pero sí debería de haber un régimen de transición para hacerlo. Y yo creo que ese régimen de transición, de nuevo, no depende de que nosotros estemos dentro de la estructura estatal, pero sí podemos presionar constantemente para presionar al Estado, para sacar al Estado dentro de la vida social sobre qué es una buena droga, qué es una mala droga y que por lo tanto eso quede dentro de la comunidad ya un proceso no me gusta necesariamente decirle de mercado, pero un proceso de experimentación humana de qué comunidades funcionan mejor permitiendo cierto tipo de sustancias contra otras. Que ahora tendría ganas de contestarte directo, pero no sé si deberíamos pasar al debate temático y contestarte ahí, si lo prefieres. Pero a lo Como que has dicho gustes. tengo ganas. Bueno, te contesto muy rápido y así tal. Precisamente sí, estoy completamente de acuerdo y al final parece que
forma parte de la naturaleza de este debate, ¿no? Ir hacia la convergencia de opiniones. Pero sí, a eso me refiero. Estoy completamente de acuerdo en que la transición no puede ser desaparecer de un día para otro el Estado y precisamente eso es utópico y algo que realmente no es funcional. Independientemente de que lo imaginemos mucho o que tuviéramos un botón de desaparecer Estado, no funcionaría así. Otra cosa es que de esa transición sí que quitemos precisamente la carga de la que estabas diciendo. Esa carga ha pasado, el Estado tiene tal papel paternalista ahora mismo que tú mismo lo has indicado en tu propio argumento, que claro, como el Estado ahora lo permite, la gente asumirá que potencialmente ahora significa que es bueno, como si el Estado fuera realmente no un sistema de organización social, sino nuestro padre de la moral que nos dice que está bien y que está mal. Y precisamente ese es el problema, que no lo es, y jamás debería serlo y nunca debería serlo. La transición es completamente natural, después, a partir de ahí pensar en la desregulación de las drogas y que se pueda permitir no significa el hecho de que las empresas privadas no tengan sus propios códigos de conducta, no tengan sus propias normas, cada propiedad no tenga su propia tipo de organización. Quiero decir, ahora mismo nadie se imagina en la oficina de un banco ir a ver al oficinista y encontrártelo tomando cerveza porque está legalizado. No, no sería lógico, ¿no? Y también fumando tal. No, precisamente ponemos códigos de conducta y normativas tanto internas como externas mínimas que sí que permiten dentro de ese margen de libertad, si lo podemos llamar así, al menos la cadena tiene un poco de margen. De regularlo no podemos pasar a pensar que esa cadena desaparezca, por mucho que algunos imaginemos que sería ideal que eso pasara si fuéramos capaces de ordenarnos cívicamente y no interpolar y molestar a los demás. Significa que al menos, aunque sea con cadena, dentro de un sistema organizado sí que permitamos que se pueda ejecutar. Por eso... Entiendo el punto, pero no es llevarlo al dramatismo absoluto de que gracias a que ahora las drogas estarán, significa que alguien estará tomando cocaína en mitad de su puesto de trabajo. No. Significa que podrá hacerlo siempre y cuando siga el decoro mínimo que debería seguir por mucho que a mí no me guste. Quiero decir, a mi modo de ver es exactamente, me puede resultar igual de repulsivo ver a alguien tomando quizá un gin tonic que el que está haciendo eso, pero como no es mi cuerpo, no soy quien para decir absolutamente nada y tampoco me meto en ello. Aunque sé que hay sitios donde sí que están permitidos, como por ejemplo en un bar. ¿Que en un bar podría pasar? Si lo permite el dueño y está dentro de lo permitido, tampoco me parecería mal. Al fin y al cabo, creo que no se puede entender, como tú mismo dijiste en el debate que estabas teniendo con Guido, la libertad sin responsabilidad. Y la responsabilidad es el principal motor de absolutamente todo. No creo que el imaginar una sociedad diferente o una sociedad que creamos mejor dentro de nuestra propia moral justifique el hecho de interponernos en los demás. Y con eso creo que ya contesto a tus puntos y si quieres pasamos a las preguntas. Y así rápido que no os quiero robar demasiado tiempo, pero estoy contento de que creo que estamos dándole una pizquita extra. Ah, pues ¿La leo yo? primera pregunta, ¿no? Sí, ¿la quieres leer tú, Guido? Si quieres participar, ¿no? La primera pregunta, lo que pasa es que, espera, que no puedo cambiar O de bueno, pestaña. la leo yo y si queréis... Léemela porque no me deja cambiar de pestaña porque estoy desde el Zoom ahora. Vale, la leo, opino y opina. Y si quieres, para hacerlo un poco más rápido y que no sea tan pesado para vosotros, yo doy mi opinión, vosotros la vuestra también, así y sin contrarréplicas y demás, para que así quede simplemente a la hora de quedar ese transcrito en la propia revista y en el debate que la gente pueda ver una opinión Y diferente. una pregunta, Iván, pero nuestra opinión exacta, o por ejemplo, yo tengo que defender enteramente la despenalización porque yo No, dije no, tu opinión exacta, lo que mi habéis hecho opinión en el exacta. debate Vale, anterior, pero al vale, menos vale, vale, vale. ahora no estáis tan de acuerdo. Tenéis a alguien que está opinando algo diferente y probablemente os motivará a respuestas un poco diferentes. Vale, vale. ¿Tiene el Estado derecho a prohibir que un adulto consuma una sustancia por su propio bien? Mi opinión, aquí si me queréis contar los 2 minutos y tardo lo menos posible. Como he dicho antes en el alegato inicial, para nada, absolutamente, bajo ningún concepto. Cada persona es dueño de su propio cuerpo y el Estado bajo ningún criterio debería poder prohibir lo que hace uno consigo mismo. Eh, del mismo modo, lo entendemos incluso a veces para cuando se lleva eutanasia, ¿no? Eutanasia sí, y mira que soy pro vida. Pero al final, lo que creo que tiene que quedar como elemento fundamental dentro de la moral de cada uno, que la extensión propia de qué es su vida, qué hace, cómo, por qué y hacia dónde lo lleva, independientemente de que nos guste o no, se tiene que decidir por uno mismo. A mí me gustan las rubias, me gusta la playa. No voy a imponer a la gente que le tenga que gustar las rubias y le tenga que gustar la playa. Cada uno que le guste lo que quiera, como quiera y que haga lo que quiera. Y si no lo hago en eso, ni les digo que tienen que gustarle la música electrónica e ir a actuaciones en directo de David Guetta y Martin Garrix, o de Alesso,
tampoco lo puedo decir en si pueden tomar o no drogas mientras a mí y a terceros no afecte. Y creo que eso, al menos moralmente, es la única brújula válida. Otra cosa es cómo hagamos posible, dentro de la hora de ordenarnos y respetar la propiedad y la afectación a terceros, el hecho de combinar las dos cosas y haciendo la menor fricción posible. Listo. Vale. Estoy muy de acuerdo, sobre todo más con lo que has dicho antes, sobre el modelo de educación, bueno, sobre que depende todo de la responsabilidad de cada uno y luego además considero que el Estado, además de dar una respuesta lo más funcional posible, tiene que dar respuestas útiles y satisfactorias a la población y que la gente se sienta verdaderamente bien con lo que está haciendo el Estado y no, sobre todo al principio de este proceso. Lo ha mencionado Lino antes, si ya hablamos del proceso, que ya sería una cosa a futuro, el principio de este proceso es cuando más tiene poder el Estado a medida que le vamos quitando poder al Estado. Se lo tiene que ir autoquitando realmente porque nosotros no se lo estamos dando nunca. Y, y pues sí, creo que lo que habría que hacer es, el niño tendría que saber, o sea, en vez de castigar absolutamente todo, el niño lo que tiene que saber es definir lo que es una droga desde el principio, desde que es pequeño, con la anécdota que has dicho tú, Iván, antes, por ejemplo, con lo de tu madre, y tiene que saber definir lo que es una droga y saber los efectos que tiene, ¿no? El causa-efecto, la relación causa-efecto, que eso más de mayor, pues me imagino que lo dará, ¿no? Y pues, saber relacionar absolutamente todo, o sea, todo lo que tiene que ver con las drogas y saber discernirlo, diferenciarlo, incluso si puede propagar también más tarde, porque de alguna manera es un activo para que ese niño es un activo para que más tarde pueda propagar que las drogas no se usen o, ¿sabes lo que te digo? Entonces, eh, creo que radica plenamente la educación y que el Estado también tiene un papel muy importante, sobre todo al principio. Ya está. Wow. Sí. Ah, No contesto lo del Estado, tiene un papel muy importante, me aguanto y me voy para hacerlo en extenso. sí. A ver, Adelante, Lino. sí, yo creo que el Estado, o sea, yo creo que no me gusta infantilizar a los menores de edad, pero yo creo que, o sea, el derecho de tutela que tienen los padres, y creo que es algo que muchas veces no se habla, es decir, normalmente dicen como, ah, son mis hijos, son mi propiedad o son alguna extensión de mí. Pero la realidad es que los padres tienen derechos de tutela, es decir, tienen la obligación de formar a un individuo para que sea un ser funcional en tu sociedad a futuro y que tome las mejores decisiones posibles. Yo en ese caso, yo no necesariamente diría que tiene que ser capaz de tener un criterio amplio sobre las drogas. Yo creo que allá depende de nuevo sobre cada una de las comunidades, sobre maneras de crianza para garantizar que puedan llegar a tomar las mejores decisiones en torno a su futuro, y eso incluye las drogas ah, eh, ya cuando sean más grandes. Entonces yo no necesariamente creo que debe haber como una educación súper amplia alrededor de eso, pero simplemente también es reconocer que existen drogas y que en ese caso los padres los puedan apoyar para salir de situaciones de riesgo donde pueden generar dependencia a ciertas drogas. De nuevo, creo que también tiene que ver algo que muchas veces no se habla, que es la predisposición genética que existe muchas veces en términos de preferencia temporal, que las personas suelen consumir más drogas. Y por último, creo que esto va un poco también como a lo que decía Iván, como yo coincido en que existen códigos de conducta por los cuales las personas deben de interactuar. Yo no sé cómo sea en España, igual tampoco sé como tanto de derecho, pero por lo que tengo entendido, el Estado tiene regulaciones bastante estrictas en términos de identidad de las personas. Es decir, en cosas que normalmente se consideran como o sea, como traits o facultades de las personas que van asociadas a su personalidad y que no se les puede discriminar por ello. Y el problema es que el Estado actualmente es, eh, no tiene el rol de laissez-faire, laissez-passer, a menos de que algo suceda de manera negativa. Normalmente tiene la prerrogativa de las cosas tienen que suceder como yo las digo. El mercado laboral tiene que funcionar de la manera en la que yo digo, no puede haber discriminación por ninguno de estos factores. Y el problema de eso es que yo creo que con un proceso de despenalización, si existen vacíos legales significativos por los cuales las entidades privadas, que de nuevo, entidades de vecinos, lugares de trabajo, incluso como espacios comunes como una librería, una cafetería o cualquier otra cosa, pueden estar sometidas a regulaciones significativas por parte del Estado que eviten que puedan establecer cosas como
no fumar marihuana. O, por ejemplo, cocaína, que no genera ninguna externalidad negativa, al menos como al momento de ver la cocaína o de aspirarla, pero que sí puede llegar a generar efectos nocivos sobre cómo se comporta la persona. Es decir, yo creo que el Estado, por cómo está planteado actualmente, no permite que se puedan buscar esas maneras un poco de innovación jurídica o de innovación en términos de normas de comportamiento dentro de los lugares para que puedan buscar maneras en las cuales se diga, se pueden permitir ese tipo de sustancias o no se permiten ese tipo de sustancias o ningún tipo de sustancia dentro de este lugar. Para mí es principalmente el problema. Yo confío, yo de nuevo coincido contigo en que los negocios deberían de tener la facultad de poder hacerlo, pero durante ese proceso de transición, que también implica una parte jurídica de que cada uno de los negocios pueda descubrir qué cosas se pueden llegar a hacer y qué cosas no se pueden llegar a hacer, qué amparos tienen que levantar contra el Estado para decir, hey, yo no quiero permitir que se consuman estas cosas porque hay niños, por ejemplo, dentro de mi establecimiento. Yo no quiero que estén expuestos a esto. Entonces yo creo que es, de nuevo, una conversación bastante compleja. Yo coincido contigo en que no deberían estar prohibidos, pero creo que es un tema de con cómo está involucrado actualmente el Estado, si hay riesgos significativos a que no pueda haber esa libertad contractual que en otros casos sí permitiría que podamos decir aquí se consume, aquí no se consume. Me alegro, como nota que no debería poner, pero me alegro que estemos de acuerdo en la causa, en el fondo, aunque tengamos que discutir y ver el cómo. Pero el fondo está ahí. Si queréis, pasamos a la siguiente pregunta para que no se alargue demasiado. ¿Qué efectos ha tenido la guerra contra las drogas en términos de violencia y crimen organizado? De mi opinión, como antes, y vosotros la vuestra, ¿vale? Para mí, precisamente, es de las peores cosas lo que demuestra perfectamente el fallo propio de lo que es el Estado funcionalmente en sí y lo que realmente representa la prohibición en términos. Creo que esto lo dijo el propio Guido antes y también Lino también lo hablasteis, pero lo llevasteis a conclusiones diferentes, ¿no? Que realmente, igual que con los niños pequeños, cuando algo se prohíbe, realmente lo que sirve es de incentivo realmente para intentar buscarlo. El hecho de que se prohíba algo es la creación propia de los mercados encubiertos que realmente hacen que, el que quiere algo lo acabe consiguiendo con independencia de que algo esté prohibido o no. Por eso, realmente, ¿qué hace realmente una prohibición? La prohibición lo que hace es fomentar aún más su uso. Y no quiero ser determinista en el sentido de que no voy a justificar si es bueno o malo, porque como he dicho antes, moralmente creo que cada uno tiene que decidir si es bueno o malo, entonces no creo que sea bueno o malo consumir más. Pero en términos netos creo que sí, que el Estado precisamente al hecho de prohibirlo hace que realmente la gente acabe consumiendo más. ¿Es negativo en el sentido? Sería empezar otra vez de nuevo a decir, no, no, es que consumir menos sería realmente positivo y gracias a que yo considero que consumir menos es positivo, debemos liberalizarlo. Y eso me parecería una trampa absurda dentro de la argumentación de lo que realmente defiendo, que es la libertad propia de cada individuo para eso, y con independencia de las consecuencias que tenga. Ahora bien, que las consecuencias creo que en términos numéricos sí que aumentan por culpa de que esté prohibido, desde luego. Y claro, precisamente ese mercado negro lo que hace es que haya competencias que tengan que saltarse según qué controles, que tengan que sobornos, etcétera, que aún disparan más el precio, hacen que los consumidores paguen por algo que podría ser en términos de mercado mucho más barato si hubiera una competencia abierta. Y no te estoy diciendo que haya máquinas en cada esquina, pero por ejemplo se podrían vender en farmacias si hiciera falta, igual que cualquier otro fármaco. Al fin y al cabo es algo similar. El hecho, aquí estamos discutiendo realmente en la mayoría de las drogas, no el hecho de que existan drogas. Cualquier fármaco que hay en una farmacia es una droga. Simplemente estamos cuestionando que las drogas que hemos numerado, que el efecto no es para calmar un dolor o para curar una patología concreta, sino que son efectos lúdicos, eso lo hemos considerado drogas. Y a las otras drogas que siguen siendo drogas las llamamos fármacos, pero realmente es exactamente lo mismo. Entonces podrían comercializar perfectamente en farmacias y cada uno hiciera el uso que considera de cada uno de ellos. Por eso, el efecto que ha tenido para mí, aumento de precio, aumento de violencia y crimen organizado gracias a eso. ¿Que en términos numéricos bajaría? Sí, pero eso no es una justificación para liberalizarlo. La justificación moral es la que viene antes, no los números netos. Vale. Sí, yo estoy muy de acuerdo también con el efecto que tiene, pero se pueden añadir, creo, más efectos y todo. Yo creo, por ejemplo, que el narcotráfico es una especie de estado fantasma, ¿no? Un poco como lo de las universidades fantasma, es una especie de infraestado que paralelamente lo que hace es, pues eso, parasitar el Estado y creo que escala más allá del efecto que tiene en la sociedad. Y creo que el Estado, claro, tiene un papel muy importante. Además, yo, bueno, yo que soy hijo bueno, mi padre ha estado más de 15 años en las Fuerzas Armadas y tal,
Y, por ejemplo, yo creo que lo que hay que hacer es combatirlo, pero con la mayor dureza posible, pero porque es que ellos lo hacen de la misma manera y se refinancian y se autofinancian con el mismo dinero que trae el negocio de las drogas, el negocio de las armas, porque además normalmente siempre está combinado, o sea, nunca, casi nunca está separado, a no ser que sea una persona individualizada en tu barrio, que esté en un piso pues con un par de macetas o que esté o una habitación entera llena de macetas, lo típico de las escenas estas con un montón de luz en una habitación y un montón de plantas y que esa gente pues está rodeada de droga y no solamente está rodeada de droga, está con sueldos, bueno, digamos, mediocres altos, ¿no? Moderado alto, una especie de sueldo moderado alto, pero luego el impacto que tiene sobre los demás, pues es muy, muy elevado una persona así de pequeña, ¿no? Y normalmente pues está combinado. Creo que lo que hay que hacer es combatirlo, pues estatalmente, mezclando elementos de reconocimiento de la Fuerza Aérea, espionaje, la propia policía, sobre todo al principio de este proceso que hemos mencionado antes, y combatirlo de la manera más dura posible, porque es que lo que parasita al final lo que quiere es el núcleo y el control de todo, porque es un control paralelo, o sea, ellos lo que no están en contra del control, lo que están en contra es del control del Estado, pero lo que quieren es controlarlo ellos porque realmente pues les beneficia muchísimo y, y no, pero no da estabilidad a la sociedad, ese no es el problema principal, ellos lo que quieren es dinero y poder, pero tenerlo ellos, no el Estado. Y se supone que el Estado puede dar menos o más garantías, sí, pero me da más garantías que esa gente. ¿Y tú, Lino? Vale. A ver, yo creo que este es un bloque en el que estamos mayoritariamente de acuerdo. Yo lo que diría es, creo que justo en la intervención anterior en este bloque, creo que justo hablamos, bueno, en este caso yo hablé un poco específicamente como de fentanilo, pero específicamente el del que tiene usos médicos, es decir, el que normalmente usar en hospitales para tratamiento. Igual tiene que ver con cosas como por ejemplo la oxicodona, es decir, en Estados Unidos, o los benzos. Es decir, son drogas que son, o sea, son directamente fármacos pero que terminan teniendo usos alternativos y que generan un montón de dependencia. Entonces creo que ahí todavía tiene sentido de nuevo. Control de sustancias, de nuevo, para mí, y ahí creo que ya es una conversación un poco más interesante sobre cómo sin injerencia estatal, probablemente cómo se formularía el mercado de fármacos. Es decir, si normalmente existe algún tipo de asociación tiene restricciones muy significativas para la venta de ciertos fármacos controlados, o si no. Es decir, creo que ahí ya es un tema un poco más, de nuevo, es difícil analizar cómo existiría un orden espontáneo en sociedad, pero yo creo que en ese caso tiene sentido analizar esto en el status quo, de nuevo, lo que hablamos como de regulación, pero justo me acabo de dar cuenta que en ese caso también lo que implicaría es generar mayor liberalización dentro del mercado de los fármacos para poder ver cómo se gestiona, porque si no sería de nuevo el Estado diciendo como no pueden controlar, no pueden consumir estos fármacos y pueden consumir estos, pero de nuevo, si vamos destapando cosa en cosa, nos damos cuenta que tenemos que liberalizar toda la sociedad para que todo sea coherente. 100%. Porque es eso, al fin y al cabo, no hay, creo que ninguna señal mejor para saber realmente lo que quiere la gente, cómo y por qué, que el propio mercado. Y si no hay regulaciones, tendremos una oferta y demanda limpia y gracias a eso veremos realmente qué quiere la gente, cómo y por qué. Pero 100%. Al final, el segundo intento nos va a quedar también muy alineados todos. Vamos a la última pregunta. ¿Es coherente prohibir ciertas drogas mientras el Estado tolera y agrava otras como el alcohol o el tabaco? Creo que mi opinión no ha quedado más que manifiesta. Por supuesto, es completamente incoherente, pero ya no por el hecho de que otras sí que estén permitidas o no y sea arbitrario decidir qué está permitido y qué no y aún encima cobrar impuestos sobre ello, que simplemente se convierte en un sistema de financiación. Es la incoherencia propia de las normas. Cuando las normas se convierten en un acto moral y no en un acto de mínimos de convivencia, pasan este tipo de cosas que permite, independientemente de los efectos que tengan nocivos o no para la salud, decidir sobre la persona si puede o no y aún encima recrearse de ello para intentar, vete a saber qué. Es como los impuestos a la gasolina y a la cantidad de impuestos que vienen asociados aquí, y que Guido sabe perfectamente, a diferencia de México, aquí es muy cara la gasolina y más de la mitad del precio está marcado por impuestos.
Impuestos que después sirven para límites de velocidad que articulan a todas las personas como si todas las personas tuvieran los mismos reflejos, tuvieran la misma edad y todos los coches fueran exactamente igual, como si un Porsche 911 de- reaccionara y se comportara igual que un coche de hace veintitantos años que no coge ni 80 por hora y está temblando continuamente. Pues en cambio tienen los dos los mismos límites de velocidad, el mismo tipo de comportamiento, porque alguien intenta regular sobre lo que considera que es correcto en función de unos parámetros que normalmente suelen estar desactualizados y aún así, aunque estuvieran actualizados, si realmente el Estado tuviera de repente una especie de Dios que tiene una información perfecta, esas preferencias que estarían cambiando tampoco les harían las mejores normativas posibles. Entonces, como ese equilibrio normativo jamás llega, intenta esos mínimos que considera que son óptimos y esos mínimos óptimos nunca son efectivos. Y al final se van quedando como lastre entre años, algo que consideran que es relativamente permisivo. No hemos pasado de un modelo que permitía el tabaco, lo fomentaba y el Estado permitía como ese tabaco se promocionaba, incluso el alcohol. Y esa transición a prohibirlo ha hecho que realmente cree el marco normativo para poder exprimir a los consumidores que van a seguir consumiendo a lo largo del tiempo. Algo similar se puede ocurrir, aunque sea algo diferente, a la lotería de Navidad, por ejemplo, y las loterías y apuestas del Estado, donde tienes aquí el Estado potenciándote directamente las apuestas de Navidad del niño, etcétera, tal, como diciendo, fíjate qué suerte hay que si participamos todos, esto no es ludopatía, y qué bien que la gente va a salir súper beneficiada de que exista este sorteo, pero qué mal si apuestas a que va a ganar el Barça o el Madrid el próximo partido o Max Verstappen será el que gane la carrera. Eso es ludopatía. En cambio, apostar por el número que promociona Loterías y Apuestas del Estado, eso no, eso es un criterio bueno. Pues el mismo criterio hay aquí. Es simplemente un criterio en el que el Estado piensa por sí mismo, ya que el Estado como si no existe, sino las personas que lo administran, y estas personas con sus propios incentivos hacen que hacen que realmente todo se condicione en función de cómo nos pueden exprimir más y mientras refuerzan cada vez la jaula, hacen que nos venden una falsa libertad que no existe. Entonces, no, no es coherente prohibirlo, pero absolutamente ninguna norma, como por eso he puesto el ejemplo de los límites de velocidad en función de coches, reflejos y edad, que no sean adaptables también a ellos o incluso también a las condiciones, por ejemplo, el alcohol o cualquier tipo de sustancia. Casi tendría más sentido tener que la llave de contacto del coche tuviera un test de un alcoholímetro integrado o cualquier tipo de control así para saber si realmente está en condiciones o no, antes que pensar en un límite estrecho de velocidad para todos. Pero si el Estado hiciera buenas normas, no trabajaría como Estado. Seguro que encontraría más valor aportando más valor en otras funciones en la sociedad. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Además, el ejemplo que has puesto de loterías y apuestas del Estado, es que lo dice el propio nombre, pues es una empresa pública con participación enteramente del Estado y, y pues sigue siendo un problema la ludopatía en este país y es de los negocios que junto a la pornografía más dinero mueven, junto a la pornografía, las armas, las drogas y las apuestas son los negocios que más dinero mueven y se supone que hay limitaciones y restricciones pero no dan resultado ni digamos que terminan desvirtuando de alguna forma, se termina desvirtuando la propia ley a sí misma, se termina desvirtuando a sí misma y a los resultados de ella, ¿no? En el Entonces, argumento estamos alineados, pero perdona que te corte solo por matizarlo, tú lo justificarías para decirlo de la parte de la ludopatía es mala. A mí, yo defendería que quien quiera ser ludópata que lo sea. Es simplemente. vale. Vale. Igualmente, bueno, claro, te quedas sin dinero, o sea, entonces es un poco mala, ¿sabes? Responsabilidad individual, por eso que no. Responsabilidad individual, por supuesto, el individuo el primero y es el que se da las garantías a sí mismo. Pero luego si, por ejemplo, pues elijo entre narcotraficantes o Estado, pues considero que el Estado me da un poco más de garantías, o por lo menos es más transparente y el negocio pues del narcotráfico es mucho más opaco, ¿no? Eh, y luego, pues claro, hay una incoherencia histórica, existe una doble moral y convive, pues diariamente convive el tabaco, el alcohol, junto a sus impuestos puestos por el Estado pues conviven diariamente en sociedad. Y me parece un problema, pero es que justamente, pues lo dicho, ¿no? Cuando uno convive en sociedad, pues necesita el derecho y necesita una normativa para poder paliar cualquier problema de manera colectiva, incluso si entre grupos se afrontan internamente dentro del sistema cerrado de lo que es de la sociedad. Y, y sí, pues
pues lo mismo, retuitear lo que has dicho y, y nada, pues doy paso a Lino. Sí, a ver, creo que especialmente con el ejemplo de la ludopatía, creo que sí muestra una, tal vez no un excepcionalismo en este caso de que una sustancia es diferente a una actividad, porque yo coincido en que ambas pueden ser igualmente adictivas, pueden ser igual de autodestructivas. Creo que en ese caso, específicamente la parte de dependencia física, que creo que es una característica de las drogas, es significativamente más dura. Pero igual, estamos de acuerdo en el Estado o sea, no tiene ningún sentido en que obtenga ganancias de esto, incluso si es para tratamientos de rehabilitación, para reintegración social, para X o Y cosa, no tiene sentido que el Estado se beneficie de esto. Si de alguna manera quiere financiarlo, el clásico ejemplo de impuesto único, IVA, si lo tienes que aumentar, lo aumentas, pero lo obtienes de otra manera que no sea necesariamente que te beneficies, en este caso de lo que se podría llegar a decir la miseria de otros o del malestar de otros, que creo que es, más allá de que el Estado no tenga derecho a hacerlo, creo que es una lógica bastante perversa, si se dan cuenta. Es decir, el beneficiarme de que otro se esté cometiendo daño a sí mismo es simplemente un beneficio que no tiene absolutamente nada de sentido. Y principalmente eso, la verdad. Creo que hay matices importantes en términos de las drogas. Yo coincido en que, de nuevo, creo que cada quien debería tomar sus propias decisiones. Yo creo que, de nuevo, creo que el régimen de prohibición para mí tiene mucho más que ver con un régimen de transición a el establecimiento de normas en espacios privados y pues, privados directamente, ya sea en comunidad o ya sea en espacio de trabajo, o sea dentro del mismo hogar, pero sí, el Estado no tiene nada que ver de beneficiarse de esta situación. Es simplemente inmoral y plantea incentivos perversos muy significativos. Genial. Y creo que ya el alegato final ya sobraría, que en mi caso al menos. No sé si queréis decir algo más, pero creo que así hemos aportado una visión un poco más y hemos dado un poco más de salsa y creo, y me ha encantado también las aportaciones que habéis hecho sobre lo que yo decía. Y creo que interesarán mucho a todos los lectores y que nos vean. No sé si queréis algo más o ya pasamos a despedidas y demás, pero gracias por el capricho este de querer añadir esta parte y participar. Y perdón si ha sido poco profesional, pero creo que sentía que hacía falta un puntito extra aparte que sea un poco menos gris. No, 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 me yo creo, pareció increíble. creo que ha estado muy bien. Sí, sí, sí. Y además lo hemos detallado, lo hemos extendido más, hemos puesto todo un poco títulos, subtítulos. Sí, 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 ha estado muy bien. Por lo menos yo lo aprecio mucho, le agradezco también a Iván este espacio y demás. Yo, por ejemplo, no sabía que íbamos a discutirlo no sabía que lo íbamos a discutir en Zoom en un principio, porque los anteriores, digamos que las anteriores, lo anterior cursado en la revista de diálogos espontáneo ha sido siempre, pues, simplemente poner nuestra opinión un poco como, no como si fuera un foro, pero en la revista, ¿no? Ya lo hemos visto Mm. anteriormente. Y, por ejemplo, no me esperaba esto, pero la colaboración me ha parecido, o sea, perfecta, perfecta. O sea que, Me sí, alegro un sí. montón y me vuelvo a disculpar por mi fallo como moderador, que en teoría debería ser neutro, simplemente moderar y decir las partes, pero cada vez os veía que estabais dando muy buenos argumentos, pero os veía que estabais convirtiendo en más y digo, que creo que de cara a quien nos vea hace falta una opinión un poco contraria, así que... Pero me ha encantado compartir con vosotros este rato. Perdón si otra vez de nuevo por haber hecho esto. Me encantó vuestra parte y me ha encantado muchísimo también participar y también vuestras respuestas a lo que yo iba diciendo. Lo he disfrutado muchísimo y estoy con muchas ganas de volveros a ver pronto y volver a participar en algo así. Yo también, yo muchísimo, también. Mucho Sí, gusto. sí, sí. Y quería preguntarte, Iván, ¿dónde podemos ver esta grabación? Dentro de nada, ahora nos despedimos y dentro de nada estará colgado en Rompiendo Cadenas y estará transcrita en la propia revista de Diálogo Espontáneo. Vale, pues después de la despedida gestionamos lo que sea. Vale. Por mi parte, ahora os doy turno a despediros. Por mi parte, solo daros otra vez de nuevo las gracias a los dos. Ha sido realmente increíble. También gracias otra vez por aguantarme este capricho final. Lo he disfrutado un montón. Espero que os animéis también a más debates en los futuros números y también en más cosas. Estáis más que invitados también a Rompiendo Cadenas si queréis participar en alguna charla, todo lo que queráis. Y como siempre, es un placer compartir este espacio con amigos y ha sido absolutamente increíble. Muchísimas gracias. Lino, Guido, si os queréis despedir también, adelante. Dale, Eh, seguimos el orden. empiezo yo. Vale. Nada, agradeceros. Podríais haber elegido tener una vida más fácil, no haber hecho este debate y simplemente habéis elegido tener pues una vida más difícil y volcar vuestra energía irrepetible de vuestros días, un día como hoy,
y poder debatir sobre este tema que verdaderamente es muy importante, nunca se trata casi en ningún lugar y, y hay que, por supuesto que hay que hablarlo porque es un privilegio realmente intelectual y humano, lo que se dice siempre, pues hablar de estas cosas y detallar y extender cualquier cosa que sea interesante en la sociedad. Y realmente pues considero que somos el último reducto, el último bastión de defender nuestras ideas y tenemos que ser ejemplos y referentes, ejemplos imperecederos en el tiempo y mantenernos con cómo actuar y cómo ser. Genial. Adelante, Lino. Va, igual, agradecer a Iván y agradecer a todas las personas detrás de esto. La verdad es que es un gran espacio, a mi parecer, es una gran iniciativa. Y como mencioné a lo largo de mis intervenciones, creo que desde la sociedad civil, desde organizarnos comúnmente para objetivos en común, creo que es la manera en la que podemos generar mayor influencia para ver un futuro mejor. Y muchas gracias a todas las personas que están escuchando y que leerán esto posteriormente en la revista. Escuchar esto son, ¿cuántos? 2 horas de escuchar a tres chiflados hablar de, de drogas, liberalismo y diferentes posiciones. Pero verídicamente creo que del diálogo de las buenas ideas salen las mejores ideas y creo que ha sido un excelente espacio. Incluso para las personas que están de acuerdo con las posiciones que dijimos, para aquellos que dicen yo no me identifico con absolutamente nada de lo que dijeron el día de hoy. Yo soy ANCAP puro, todas las drogas posibles. Aún así, creo que es increíble escuchar este tipo de conversaciones. Creo que nos ayudan a entender un poco mejor cuáles son maneras alternativas en las que podemos construir el futuro y a partir de eso obtenemos ideas para ir formulando nuestro criterio y nuestra cosmovisión y en última instancia propuestas para crear un mundo más libre y responsable. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, pues lo he dicho, muchas gracias a todos y nos vemos pronto.